Ameliano jugó un partido contra Cerro y en una situación no muy cómoda para el conjunto de Pedro Saravia. Un Cerro que ya venía con más rodaje también, teniendo en cuenta que se pospuso ese encuentro cuando Cerro estaba jugando la Copa Sudamericana contra Paranaense. Y ahora la fecha que se va a disputar o que se está disputando, que termina precisamente el día de hoy, y entre semana volvemos a tener una fecha de adelanto. Quizás por eso los cambios de Pedro Saravia, los lesionados, los que están quizás con una sobrecarga, o los que están todavía costándole el soltarse del todo en este campeonato, teniendo en cuenta que después vamos a tener los partidos de Ameliano con Libertad para la Copa Sudamericana. O sea, tiene que saber llevar las cargas, tiene que saber armar el equipo, buscar los puestos donde todavía no convencen algunos que otros jugadores para este conjunto de Ameliano dirigido por Pedro Saravia. Cuando lo vemos al ingeniero Ciotti, mirá, Guido Ciotti, una leyenda de Nacional. A la izquierda, a nuestra izquierda de la cabina, también otro gran dirigente de Nacional. O sea, estamos con mucha gente del tricolor para las notas, también allí a Germán, por supuesto, y nosotros que tenemos quizás mucho más tiempo en canchas, Diego, sabemos lo que es la preferencia de Nacional. La preferencia es bastante fuerte. Yo me refería a Roque Cubilla, que está muy cerquita ahí de Germán, que ya no es dirigente, pero que es una persona muy conocida aquí en esta institución. Sí, señor, pero antes de eso estaremos con Gerardo, con los compañeros, con Darío. Antes de eso, acá tengo los partidos de Ameliano. Juega hoy ante Nacional. El miércoles juega frente a Guaraní. Después lo hace frente a Sportivo Trinidense en condición de visitante Sportivo Ameliano. Y después el 15 de agosto juega su partido por Copa Sudamericana frente a Libertad. Primero Ameliano y luego Libertad. A ver, te escuchamos, Gerardo, Darío, ya volvemos acá desde la visera con ustedes. Vamos a repasar la tabla de posiciones del torneo de la división intermedia, que lo sigue encabezando el conjunto de Recoleta, cada vez más cerca de su ascenso a primera división. Tiene 42, Setembetaré 39, producto de su triunfo de esta mañana 5-2 ante Independiente. Carapeguá 32, Encarnación y San Lorenzo 30. Hasta agosto, comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, de sabor único, Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Asistencia 27, Guaireña 26, Fernando de la Mora 25, Martín Ledesma, Independiente y 12 de junio de Villa Ayes con 23. Santaní tiene 22, Ruyuñó 21, Pastoreo 19, 3 de febrero 16, último Colegiales con 7. Catedral liquida de Farmacia Catedral, hoy domingo hasta 70% de descuento y con todos los medios de pago. Hace tu pedido al 627-7000. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Atención ganaderos, el viernes 9 de agosto, gran noche ganadera desde las 20 horas en los Jardines del Rodeo. En Mariano Roque Alonso, remates de vientres e invernada. Bangkok crece desde la raíz. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Comprometidos con la permanencia, se encuentran últimos Colegiales 0,949, 3 de febrero 1,139 y 12 de junio 1,210. De momento estos tres equipos estarían descendiendo de la categoría intermedia. Por ahora se salvan Santaní 1,253 y Martín Ledesma 1,269. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell mejor por lejos. Llegó Rosada, habla tienda online de Casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. 16-15 mañana para cerrar la intermedia fecha. 19 La Arboleda, Rubiñú, Carapeguá, pitará César Heredia con Carlos Sánchez y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro Marco Franco y 18:30 horas en el Villa Alegre, Encarnación local ante Martín Ledesma. Arbitraje de Edgar Galeano, asistentes Jorge Gómez y Juan Cristaldo. Cuarto árbitro José Armó. Adelante, Diego. Bueno, gracias, muy amable Gerardo. Acá, como dice Ricardo F, tiene razón Ricardo F. La preferencia nacional es una preferencia realmente donde las cosas no salen, Ricardo, empiezan
a los silbidos, quizás los insultos también a futbolistas porque son muy fanáticos los tricolores, Ricardo, ¿verdad? Demasiado fanático. Mientras lo veía a Pedro Saravia, me acuerdo de ese partido en una de las fechas donde Pedro era, por supuesto, técnico de Nacional, y su hijo, que estaba como analista de video, y se tuvo un inconveniente muy fuerte. Después fue acusado el hijo de Pedro, que en realidad no fue él el que participó, sino otra persona del cuerpo técnico, tomándose a golpes con unos hinchas de Nacional. Y fíjate que esta preferencia también muchas veces contra la prensa te vienen, te golpean el vidrio, te hacen señas que estamos todos vendidos o que estamos todos comprados. O sea, es una preferencia bastante fuerte de personas, algunas mayores, y no hablo precisamente de los mayores, los que se desubican, sino los más jóvenes, los adolescentes, los de 18, los de 20, que hay que ponerle de repente un parate para que no se excedan. A ver qué tenemos, Germán. Te escuchamos, Germán Tildar. Con respecto a Ameliano, Diego, está atravesando quizás una de sus peores rachas en lo que respecta a su trayectoria en primera división. Hace 9 partidos que no gana, si es que vamos a tener en cuenta su tramo final en el torneo de apertura de este año. Su última victoria fue el 29 de abril. Por la fecha 15 del torneo de apertura había vencido por 1-0 a Olimpia allá. El último partido, ¿te acordás? Aquel que se había jugado el último partido en Paraguno antes de que se inicien las remodelaciones de infraestructura. Esa fue la última victoria de Ameliano en lo que respecta al campeonato paraguayo. Después sabemos que por el camino tuvo victorias resonantes como contra Danubio de Uruguay, contra Atlético Paranaense de Brasil, correspondientes a la Copa Sudamericana, pero lo que es el fútbol paraguayo en sí es esa, su último registro positivo. Después en medio arrastra 6 derrotas y 3 empates. Vamos a ver si es que al 10º partido de esta mala racha por fin puede cortarla acá en Barrio Obrero. Acá lo estamos viendo, Germán, no sé si te puede acercar a Fabián Franco, que le hizo justamente el segundo gol jugando por Nacional. Ex Ameliano, dicho sea de paso, Fabián Franco está en sector preferencial. No sabemos por qué no está. Puede ser por eso, porque sigue perteneciendo a Ameliano. ¿Te parece? Podría ser, la verdad que no quiero mentir, Diego, pero yo sé que él se fue de Cerro a Ameliano y quedó un porcentaje, creo, para el jugador si era vendido, y él se fue definitivo a Ameliano. Quizás Ameliano lo prestó ahora a Nacional para este torneo. Exactamente. Allá estamos viendo a Fabián Franco vestido de negro, justamente. Está en lateral derecho, que hoy en día viste los colores del equipo de Nacional. ¿Me llamabas, Gerardo? No, señor. No, Diego. Ah, bueno, correcto. Muy bien. Los equipos ya van a pisar la cancha. Estamos viendo a Nacional ya trabajando los saltitos en la parte física, listos para el ingreso al campo de juego. Ya los de Ameliano se van ubicando con la camiseta alternativa, todo de naranja para Sportivo Ameliano, y la camiseta tradicional para el tricolor, para la academia. A ver, Germán, te escuchamos, Germán. Sí, llegamos acá junto a Fabián Franco, está también acá en el sector preferencial. Fabián, para la audiencia de fútbol a lo grande, ¿qué expectativas se tiene para hoy de parte de tus compañeros el partido de hoy? Buenas tardes para usted y toda tu audiencia. La verdad que sí, hoy va a ser un partido muy intenso. Creo que venimos bien, se trabajó bien la semana y bueno, esperemos sacar el resultado positivo. Una situación, una mezcla de sensaciones, quizás lo que está pasando ahora el equipo, ¿no? Bien en el campo internacional, pero en lo que respecta acá al fútbol local no es que esté pasando por su mejor tramo. En el torneo local ellos no están pasando por un buen momento. Lo contrario, nosotros acá en Nacional estamos muy bien. Exacto. Por cierto, qué lindo arranque, ¿no? Qué lindo arranque este del torneo clausura. Tomándolo en la punta del campeonato, y hoy la misión es recuperar. Sí, empezamos muy bien el campeonato. Bueno, hoy de local acá. Preguntale por qué no está en el partido, Germán. ¿Por qué no arranca este partido? Ir escalando bien arriba. ¿Y por qué no estás integrando una decisión técnica? ¿Por dónde pasó la determinación? No, por cláusula de contrato pertenezco todavía a jugador de Ameliano. Claro. ¿Tu ficha todavía pertenece? ¿Tienes contrato todavía con él? Sí, tengo todavía contrato con él. Gracias, Fabián. Dale. Eran las palabras de Fabián Franco, futbolista
Nacional. Ahí estaba la explicación, la razón del por qué no forma parte de este partido, Diego. Bueno, una de las razones que dábamos recién con Diego, que pertenece el Ameliano, por eso no puede jugar, porque era raro, entra, hace el gol, fue el salvador de Nacional y no ponerlo, y después me acordé que era el de Ameliano, por eso no puede ser parte del partido el día de hoy. Muy bien, Ricardo. señoras y señores, los equipos están en la cancha. Pisa la cancha Nacional, pisa la cancha el Deportivo Ameliano. Arbitraje de Blas Romero para este cotejo, Darío. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento ALMI. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Ñembe. Después se vienen los compañeros Arturo con Carlos Quise, con todos los compañeros para Cerro Porteño Deportivo Luqueño, 18:30. Desde Cancha Cerro, arbitraje de David Ojeda, al bar Derlis Benítez. Con este juego se cierra la fecha 3 del campeonato clausura. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro de jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertite, el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Señoras y señores, vamos al comentario de Ricardo F. en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago apellido Subellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Lo que estábamos hablando recién, hace unos minutos, la realidad de los dos equipos, también Germán nos ilustraba el momento que está atravesando Ameliano, que no es el mejor de las campañas, que viene haciendo años y años, pero por supuesto siempre hay un partido, siempre tenés revancha, es lo lindo del fútbol, que al domingo siguiente tenés una revancha. De hecho Ameliano jugó el jueves, tiene la revancha ahora. De no salirle bien las cosas el miércoles tiene otra revancha. La importancia de que el equipo esté preparado, de que Pedro Saravia pueda encontrar el mejor nivel de sus jugadores para enfrentar también a Libertad en la Copa Sudamericana. Y Nacional, que viene en una racha importante, empatando el primero, ganando el segundo. ¿Por qué no ganar el tercero y ponerse junto a el 2 de mayo como puntero del campeonato, esperando lo que pueda hacer Cerro Porteño ante Sportivo Luqueño un poquito más tarde? Acá cerca, acá enfrente. Cruzando la calle en realidad, el partido que se viene para cerrar esta fecha número 3. Nacional, como lo decía Diego, un solo cambio, porque Duarte se lesionó y ingresa Martínez. Después el mismo equipo que jugó contra Libertad, que lo supo ganar en cancha de Sol de América, que lo hizo de muy buena forma. Ante un Ameliano que lo vimos el jueves realmente desconocido, en el sentido que no salió a apretar, que no salió a jugar de la misma forma que lo viene haciendo en los partidos anteriores, porque podés ganar, empatar o perder, pero tenés una forma de jugar, tenés una identidad. Esa identidad en el primer tiempo no fue realmente reconocida en el conjunto de Ameliano. El técnico lo explicó después, dijo: el que no quiera correr, el que no quiera poner, va a tener que salir del equipo. A eso también, cuando hacía referencia al equipo titular, Germán, quizás la respuesta pase por ahí también, ¿verdad? Los que no quieran correr, los que no estén dispuestos, y va a ser difícil que sigan jugando. Cambios masivos en el conjunto de Ameliano puede ser una de las explicaciones que tienen que salir a jugar de manera diferente. Nacional, repito, con un empate, con una victoria, pero le ganó nada más y nada menos que al campeón del fútbol paraguayo, le ganó a Libertad y está con esa chispa de querer seguir creciendo en este campeonato. Señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto va a arrancar. Van a jugar Nacional y Sportivo Ameliano. Gran rematón de Bristol, hasta 70% de descuento. Abelino Martínez, casi te tipo de San Lorenzo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bajo la tecnología Ecoep, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre SID. Filetes, lomitos y más. Pechugon, a todos les gusta. El árbitro cronometra por el 0. Romero, señoras y señores, ahora juegan Nacional y Ameliano. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota para el fondo, viene saliendo el zaguero de Nacional. La pelota suavecita para Núñez. Pone la pelota dejando cortita para el Kili Rojas. Le pegó, tiró pelotazo largo, zona derecha. El rebote corto para Frentes. A ver, cayó. No, dijo el árbitro, no hay falta. Viene buscando a Gaona Lugo. La tiene para el tricolor. Falta, pita el juez. Tiro libre para el tricolor. La Ferra se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casiramo Gómez Caballeros y Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferre. Decir bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. La pelota por Remedio. Viene buscando esa pelota Alfaro. Pone bien suavecita, dejando
dejando para Gastón Benítez. La pelota sobre mitad del terreno. Otra vez para Alfaro. Pone sobre punta zurda. Va a levantar la pelota Gastón. Pone la pelota más atrás para su arquero Rojas. Y este le va a pegar. Jugó suavecita pelota. A la punta derecha para Claudio Núñez. Levanta arriba. Pelotazo. No por arriba. El golpe de cabeza. Rechazo corto. Viene buscando la pelota Frete. Cuidado con esta. Avanza Emiliano Frete. Quiso mandar pelota zona derecha. Viene buscando suavecita Quintana. Avanza para la academia. Enérgicas llega hasta tu casa. Son seguras. Rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021 728 92 28. El asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Enérgicas. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz. Afloca todo. Silicones, shampoo. Bistón y tecnología en lubricación. Sector defensivo. Saque de costado para Nacional. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. La pelota para Servién, le pegó, tiró, buscó el arco, pelota arriba. ¿Qué pasó, Ricardo F? Perdió, se confió en la zona defensiva el conjunto de Nacional y cuando estaban saliendo recupera rápido, presiona a Meliano. La pelota que si bien es pateada por Fretes, también toca en el jugador de Nacional y confunde esto al Kili Rojas. El córner a favor del conjunto de Pedro Saravia. Señoras y señores, tiro de esquina para Meliano. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Abel Paredes. Correcto, muy bien, le va a pegar Paredes, tiro de esquina, corresponde a la visita. El árbitro va a autorizar primeros movimientos de la pelota. Acá en la visera, en cancha de la academia. Le va a pegar Paredes, repito, tiro de esquina. El árbitro va a autorizar Blas Romero, el árbitro de este partido. A ver, le pegó, tiró, pelota arriba, marca en esa zona, no tricolor y otro tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La marca fue de Juan Luis Alfaro, tiro de esquina, le pega de vuelta Paredes para el equipo visitante. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitado, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ahora corresponde saque de costado, pelota punta derecha, pertenece a la academia, cerquita al banderín, sobre zona derecha en ataque, pertenece al equipo tricolor. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, el encargado de esa zona, Julio González, pertenece ahora al Sportivo Meliano para saque de costado. A ver, Julio González será saque de costado, corresponde a la visita. Repito, estamos llegando a minutos 3 minutos. Este primer tiempo es lateral sobre punta derecha. El árbitro va a autorizar. Ahora sí saque de costado. Julio González puso la pelota dentro del área. Arriba el despeje con golpe de cabeza. Viene Saracho. Está dejando para Servién. Pelota para frente. Dejó, tiró, le pegó en pared. Fuerte disparo arriba al techo, Ricardo. Se fue a buscar esa pelota. El lateral izquierdo, el zurdo que tiene el conjunto de Meliano y termina la jugada con un remate con mucha potencia. No con la dirección necesaria, pero avisa a Meliano que de afuera del área también le van a pegar. La pelota para el fondo, sale el equipo tricolor, pelota para el fondo, esta es mía, dice Rojas, atento el Kile, jugando la pelota, botón al pecho, juega sobre punta derecha, está dejando para Alfaro, toca la pelota al tricolor. Hasta agosto comprando un Smart TV, te lleva la camiseta oficial de Paraguay Toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con bombelo, es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, Salud Protegida. A las 18:30 van a empezar a jugar Cerro Porteño contra Sportivo Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol de Brasil entretiempo, Gremio de visita le gana a Paranaense por 2-0 en el equipo que está ganando, ausente por lesión Matías Villasanti. En Paranaense está jugando Mateo Gamarra. La pelota por arriba, golpe de cabeza, va el rechazo largo arriba, viene buscando esa pelota, Benítez pone bien, pelota suavecita sobre la punta derecha, viene parando la pelota Alfaro. Alfaro juega bien, está dejando la pelota para Martínez, le pegó, tiró pelotazo largo. La marca de Julio González para el Sportivo Meliano. Jugó para Paredes, Paredes soltando bien de zurda. Si quiere meter pelota al medio, está ganando Núñez, pone otra vez para Alfaro. Balón sobre la punta derecha, recibe la academia. La tira Alfaro en esa zona del campo de juego. Revienta, tiró pelotazo sonoro para el fondo. Viene buscando esa pelota Baez. Comete falta, no, dijo el árbitro. Viene buscando esa pelota Quintanita. Está bajando sobre la punta zurda. Avanza la academia, le pegó, tiró, pelota larga, marcó Paredes, el rebote. Hiciste Nacional, hay peligro. A ver, Quintanita le pegó. Buscó Quintana. Atento el arquero Rossi, Ricardo. Bien, Quintana, como en el partido anterior, con mucha tranquilidad, siendo él el que maneja la pelota en la mitad de la cancha para el conjunto de Nacional. La confianza le vino bien a este chico. Qué buen remate sacó. Le faltó un poco de potencia. La dirección era la que tenía que ser al ángulo, pero responde bien Rossi. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Robilo, Caramas este donde estés indicativo y ¡pam! El partido por ahora se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental.
Tiro libre para Nacional. Con Gómez y para acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo, cuotas de 23.000 guaraníes por millón. Llámanos al 248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. La pelota larga, viene buscando Rossi, atento al portero de Ameliano. Rossi le va a pegar a esa pelota, levanta la cabeza Rossi. A ver, le va a pegar para el fondo, repite el partido, se mantiene 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PC, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. ¿Qué pasó acá, Germán? Falta de Orlando Gaona Lugo sobre Francisco Valla. Tenía cubierta la pelota el defensor de Ameliano. Gaona Lugo la atropelló de atrás, en lo que jugó el árbitro Blas Romero. Muy bien. La pelota al fondo, sale Rossi, portero visitante, Darío. En un mundo lleno de prisa, la felicidad está en los pequeños detalles BSP, tales que iluminan tu vida con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 205-555, Doctor Salud, cobertura real en todo momento. El partido por ahora, repito, se mantiene 0-0. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero pizza o pizza probaste, te gusta. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera que a ladrillos de gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La pelota sobre punta derecha, sale en esa zona, viene buscando el hombre de Ameliano. Pelota suavecita sobre mitad del terreno, pelota al medio para Saracho. Saracho juega de zurda, está dejando cortita para que ir para Paredes. Paredes movió, jugando bien pegadita a la raya. Viene bajando esa pelota Servián dejando bien suavecita, viene Romero. Romero dejó esa pelota para Servián, toca bien Saracho, le puede pegar, es Maíz. La pelota de Maíz jugando bien, se mete frente. Y dentro del área para el equipo visitante. Le puede pegar a la pelota, vino rechazo. Pelota sobre punta derecha, corre, viene bajando esa pelota, dejando Ferreira, levantó, tiró para Ameliano, pelota dentro del área, el golpe de cabeza cortando la acción, viene buscando la academia, a ver, se mete bien Martínez, jugando bien punto derecha para Gaona Lugo, está corriendo sobre zona derecha, se mete Gaona Lugo, pone la pausita, levanta la vista, a ver qué hace, jugando bien, se mete bien, le puede pegar o no, Martínez tiene zona derecha, presionaba Báez, cayó. ¿Qué pasó? ¿Es falta o no, Ricardo? Para mí hubo un toque, para mí hubo un pequeño leve empujón, que bueno, no cobra cerca del área y cobra esta en la mitad de la cancha. El arbitraje paraguayo realmente está muy mal, y son todos iguales, porque cobran cualquier cosa, cobran lo que ellos piensan que es y no lo que realmente es. Bernay que se queja, y para eso sí es matón, para eso sí es valiente el árbitro. Y mirá que este señor empezó bien, empezó bien, después lo fueron desgastando y ahora se volvió uno más del montón entre los árbitros, digo, una pena. Es así, Ricardo, pelota para el fondo. ¿Qué pasó? Bueno, de hecho, sector preferencial, los hinchas académicos. En esa acción previa están diciendo de todo, Germán, al árbitro. Sí, se enervaron aún más cuando el árbitro Blas Romero corrió hasta la banca de Nacional para reclamarle a Víctor Bernay que ya no proteste. Lo que pasa es que Víctor Bernay se tomó con el asistente uno, lo hizo Nieva, porque muy cerca de él se produjo la primera falta o la primera supuesta falta que acusó un jugador de Nacional y que era muy cerca del área rival. Es por eso la protesta del técnico nacional, Ópilo. Pelota para el fondo, va buscando Báez, el zaguero de Ameliano, Báez tiene, le pegó, tiró pelota sonoro arriba, va sobre punta derecha, viene buscando frente, para la pelota frente, está marcando Gastón, pelota suavecita, cuidado con esta, gana de vuelta frente para Ameliano, mandó el centro, tiró, se desvía en Gastón y será tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Deportivo Ameliano. El comentario Ricardo F. es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Le va a pegar esa pelota frente, le va a pegar, repito, esa pelota. Es un tiro de esquina, corresponde al equipo de Deportivo Ameliano. Vamos a ver, pelota en el aire por elevación, golpe de cabeza. Epa, cuidado. El cabezazo, creo que fue Saracho. Llegando de cabeza Ricardo F. Ahora, no, perdón, Ocampos. Sí, Ocampos. La ubicación del arquero que bien, el Kili realmente para quedarse con el balón, ni siquiera ceder el rebote. Estaba mirando, estaba haciendo también memoria. Y este chico Flete salió de Nacional, que tuvo un conflicto, fue a Sportivo Luqueño y ahora juega contra Nacional. Remata el arco, le pega esa pelota en esa zona, Romero, será tiro de portería, marcamos el tiempo de juego de Río. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa Romero, ganan más extensión de este indica Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental.
A las 18:30 con Arturo, con Carlos y los compañeros para Cerro Porteño Sportivo Luqueño. Hasta agosto comprando en Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay Toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con Bobelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. A ver, Quintana tiene, juega bien. Ahora Lugo le va a pegar. Cuidado con Nacional. Ahora Lugo está, jugó al medio, tiró. La pelota dejando correr, no pudo pegarle. No le pudo pegar esa pelota Alfredo Martínez. Ricardo F. Sigue siendo el que mejor mueve el equipo de Nacional, Quintana. Qué buena pelota para Gaona Lugo, que ganó el momento que tenía que ganar. En ese pique corto para frenar, para meter el centro. Martínez, que no la pudo empujar. No cerraron en el segundo palo. Pero el defensor, para no complicarse, saca la pelota al córner. Cerquita estuvo primero el conjunto de Ameliano con el cabezazo de Ocampo. Y ahora, qué buena la jugada de Gaona Lugo. Tiro de esquina para el tricolor. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán, al tiro de esquina para Nacional? ¿Quién le pega, Germán? Orlando Gaona Lugo, punta izquierda. Muy bien, le va a pegar sobre el sector izquierdo, Gaona Lugo. Y si viene el gol de Nacional, y si viene el gol de la Academia, vamos a ver. Le va a pegar a esa pelota, levante los brazos. Gaona Lugo, le pegó, tiró, golpe de cabeza, ¡epa! Se pierde Martínez. Se perdió Martínez. ¿O fue Quintana? Creo que fue, sí, correcto. Fue Quintanita el 18, correcto. Ricardo, se salvó Ameliano. Sí, se salvó Ameliano. En realidad fue el 10, Caballero, el que cerró en el segundo palo. Casi gol en contra, pero esa peinada lo desacomodó al jugador Caballero, que tenía a su disposición el arco para poner el primero para el conjunto de Nacional. Señoras y señores, tiro de portería para Ameliano. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol de Brasil, entretiempo, Juventud le gana de visita a Corinthians. En el equipo local ausentes por suspensión, Ángel Romero. Este martes arranca la fecha 4 en adelanto con Libertad Trinidense 17:30. Y el partido de fondo para el martes, Sol América Olimpia a las 20 horas. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le. Aposta, la ganarlo cambia todo. Y la pelota para el fondo, le va a pegar Rossi, juega su mesita, mueve la pelota para Bach, le va a pegar a Bach, Deportivo Ameliano. Le pegó de zurda, pelota por arriba. El rebote corto pertenece al Faro, Juan Alberto Alfaro. Fija bien la pelota, dejando cortita, viene para Gaona Lugo. Otra vez para el Faro. Tocó de primera para Gaona Lugo, dejó de taco, se equivocó, la pelota para frente. Responde la visita. A ver, la tiene Maíz. Maíz jugando bien para Campos, paró la pelota, levantó la cabeza. Está dejando de zurda para frente, corre. Se mete Sergio Frente, se está ganando pegadita en raya, levantó, tiró, se desvía. Y será tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para la visita. Con las motos Kenton tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tiro de esquina para Ameliano, le va a pegar Paredes, ubica la pelota, Paredes, será tiro de esquina. Señoras y señores, repite el partido por ahora. Aquí en la visera, en cancha, el señorico por ahora. El partido sigue 0-0. El árbitro va a autorizar, le va a pegar Paredes a esa pelota quieta. Le pegó, tiró pelota por arriba por elevación. Vino un desvío corto. Arriba la pelota, el rebote, se metía Maíz, gana Tiago arriba. La bandera por arriba, será tiro indirecto para el tricolor. Brindemos por la Mixteca Verdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes BY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Este miércoles, fecha 4, Ameliano jugará frente a Guaraní 17:30 en el partido de forma para el miércoles, fecha 4, 2 de mayo. El Gallo Norteño será local frente a Nacional. Ese partido va a arrancar a las 8 de la noche. La Plata Empeño es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Polio frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. Y el abasto norte bloquea. Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. No me pareció falta, pero nuevamente se corta el juego, se corta el fútbol. Después nos quejamos cuando salimos a jugar a nivel internacional, por qué los jugadores se tiran, porque ante el menor contacto están en el piso, pierden la pelota, pierden el control del partido, pierden todo porque se mal acostumbran aquí adentro con los arbitrajes que tenemos. Una pena, realmente hay que mejorar eso. Es así, Ricardo, la pelota verde, viene buscando Alfaro. Alfaro tiene, Alfaro con esa pelota, Juan Luis Alfaro le van a cometer falta ahora, pita el árbitro. Cuidado. ¿Qué pasa, Germán, acá con el árbitro, Germán? La Romero va justo a donde se produjo la falta, porque Oscar Romero, después de que se haya sancionado, ya haya pitado la infracción, el juez siguió intentando jugar la pelota, ya con el rival en el suelo. Fue eso a advertirle el árbitro al jugador de Ameliano.
Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Robilo, Caramás este donde te indica Diego Iván. Por ahora el partido se mantiene 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Saque de costado, sector defensivo, pertenece al equipo tricolor. A ver, el encargado en esa zona, Gastón Benítez. Y saque de costado, el árbitro va a autorizar. Que venga, dice el árbitro. Saque de manos, pertenece a la academia. La pelota entró del área. Arriba el cabezazo derecha Nacho. Pelota sobre mitad de terreno. A ver, la tiene golpe de taco, pelota al medio, sale, va. El rebote. Fuerte disparo, le pegó como vino. El hombre tricolor, Fabricio. Fabricio Jara le pegó a Ricardo F. Bien, Jara en el rebote le pegó realmente con mucha potencia, con una cierta dirección, pero lo que quiso hacer Jara en realidad fue cortar, terminar la jugada para que no salga de contra el conjunto de Ameliano. Como le quedó justa, como le quedó cómoda, sacó ese remate con mucha potencia, avisa de vuelta al conjunto de Bernay. Sí, señor, saque de arco para la visita. Atención, cafetería, la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21,5. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Estamos con Ricardo F. acá desde la visera para este partido. Pelota sobre punta derecha, tiene frente a juego suavecita. Viene buscando esa pelota Tiago Caballero. Gira Tiago. Falta, pita el juez. Y será tiro libre para Nacional. Agosto liquida de Punto Parma hoy domingo hasta 70% de descuento en todas las categorías. También puedes hacer tus pedidos en web a Ven Punto Parma. Cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Le va a pegar esa pelota Kini Rojas. Corresponde salida para el tricolor. El comentario Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago apellido Subetela 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En ataque corresponde saque lateral para Nacional Vargas. Buscando esa pelota Juan Vargas. Saque de costado para la academia. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Cortinete etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo, es sabor único, es Sportín. Pásate ya salud protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. La pelota entró del área. Dejó correr esa pelota. Rossi será tiro de portería para la visita. En Vileta contamos con zona residencial con salida de rutas importantes. No hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Como hotel con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarás en Chacomer y todos los distribuidores del país. 18:30 van a jugar Cerro Esportivo Luqueño. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Midea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeño, pinta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor. A ver, Martínez, colocó. Fabricio no pudo pegarla. Esa pelota le quedó larga a Ricardo F. Sí, quizá la mejor jugada del partido, si hablamos de Martínez, el número 28 que tiene Nacional. Y la pelota le queda mal a Jara y le queda mal también a Dona Lugo, que pensó que el compañero la agarraba. Acá hay una mano intencional que el árbitro no cobra. Nada más, querido. La pelota al fondo le va a pegar esa pelota Santiago Rojas. Juega por el fondo el portero el tricolor. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol argentino, empataron 0-0 Unión de Santa Fe y River. En el equipo millonario no ingresó el paraguayo Adam Mareiro. Germán, ¿qué pasó acá, Germán? Cae el hombre nacional, Germán. Sí, cayó el delantero Alfredo Martínez. Francisco Báez fue el que saltó detrás de él, cabeceó la pelota hacia un costado y se produjo la falta allí en ese momento. En realidad, bueno, la gente de Nacional denunció una falta, sin embargo, la infracción termina cobrando en favor del equipo visitante, el árbitro Blas Romero. Ricardo. A mí me al revés. Y cuando cae Báez le tira de la camiseta al jugador de Nacional. Por eso cae de la manera que cayó. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? A ver, será tiro libre. Finalmente, tiro libre para Emeliano. Mili Empeño, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sí, aclaramos, ahí le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Torti VIP, con la garantía de la cooperativa Tortitzer. El partido por ahora permanece 0-0. En el Sol Seguro solicitó tu policía seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py, al Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas, General día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. La pelota al medio, a ver, tira Alfaro, juega suavecita, gana en esa zona Romero, pelota otra vez para Alfaro, el hermano, el Meñe, viene buscando Juan Luis Alfaro, este es el lateral derecho, juega su hermano, la pelota para Alfaro, el hermano Juan Fernando, este baja para el fondo, dejó suavecita para Núñez, Núñez pone su arquero, le va a pegar Santiago Rojas, ahí acomoda, levanta la vista, juega pierna derecha, arriba la pelota sobre punta derecha, marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos, primera etapa Robilo, Caramás este donde que
Diego Iván. Señoras y señores, 0-0 sigue el partido. Hizo seguro, Chaco. ¿Cómo es ahora el partido, Ricardo? Lindo, interesante. Me gusta la forma que está proponiendo el conjunto de Nacional, que por momentos se lo lleva por delante a Meliano, que se agazapa, que en los primeros minutos le jugó de igual a igual, pero que después perdió esa iniciativa, ese querer salir a presionar. La diferencia es que tampoco se está regalando a Meliano lo que hablaba Pedro Sarabia en el partido anterior. Lo está esperando, está agazapado para ver si puede salir de contra. Y la pelota por media cancha, a ver, sobre el costado izquierdo, pone la pelota Alfaro, deja para el jugador Vargas, este movió para Jara, tiene Fabricio Jara, moviendo bien de primera, la pelota a la punta zurda, levanta el centro, Martínez bajó de cabeza, larga la otra zona, deja correr Paredes, y será lateral y pertenece al equipo visitante. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en la pareja, así que la pareja no está nova, automóvil Supli, legítimo original auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Tenemos los suplentes de Nacional, Germán. Claro que sí, Diego. Los de Nacional son Francisco Peralta, el arquero auxiliar, Alexis Cañete, Leandro Mesa, Fabio Ábalos, José Recalde, Joel Figueredo, Juan Cruz Monteagudo, Jordan Santa Cruz, Maximiliano García, Francisco Morel, Sebastián Benítez y Josías Campos. Correcto, la pelota sobre el costado izquierdo. Baja la pelota, Vargas le va a pegar, levanta la cabeza, juega esa pelota por el fondo, otra vez para Gastón. La pelota Benítez tira el zaguero. El segundo zaguero central que tiene Nacional con Gastón Benítez. Este juega por el medio. Baja la pelota para Quintanita, juega mucho más atrás a su arquero. Sale por el fondo Santiago Roja. Este movió para el capitán Núñez, la pelota de Claudio. Movió sobre la punta derecha para Juan Luis Alfaro. Levanta la cabeza, otra vez pone la pelota al compañero. Revienta el capitán de equipo, baja. Esa pelota punto zurda, movió para Gastón Benítez. Toca la pelota al tricolor. Fútbol de Brasil, 20 minutos de la primera parte en Porto Alegre, empatan 0-0 Inter y Palmeiras. En el equipo verdado está jugando el paraguayo Gustavo Gómez. A las 18:30 con Arturo, con Carlos y los compañeros para Cerro Porteño Sportivo Luqueño. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles. Y Susu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automoto. El partido por ahora permanece 0-0. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Agenda Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Los suplentes Deportivo Ameliano, Germán, te escuchamos. Federico Cristóforo, el arquero auxiliar, Juan Patiño, Tomás Gutiérrez, Iván Valdés, Alejandro Zamudio, Brian Benítez, Pablo Aranda, Richard Torales, Edgar Villalba, Bruno Barja, Giovanni Bogado y Alberto El Piro Contreras. Muy bien, la pelota para Quintana, tiene Quintana, maga de zurda, Quintana tiene Víctor, Quintana para el tricolor, levantó, tiró pelota arriba, el golpe de cabeza, pelota sobre punta zurda, otra vez para él, viene buscando, dejó correr Vargas, y se la saca de costado finalmente para el equipo local. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. En la pelota Lara de Rossi, le pegó, tiró pelotazo largo para el fondo, deja correr esa pelota Núñez, primero llega Kili Roja, baja de cabeza, la pelota sobre mitad del terreno, deja la pelota sobre punto derecha, ahora tiene Arce, la pelota de Servián, era Servián finalmente, marca Núñez, pelota Lara al capitán del tricolor, dejó por arriba para Bae, bajó de cabeza, saca de costado, punta derecha, pertenece al tricolor, Ricardo F. Sí, estaba viendo recién un duelo que me parece bastante interesante cuando Saracho lo quiere encimar a Quintana. Quintana pide la pelota porque está libre. Cuando Saracho se da cuenta de eso, lo va, lo encima, pero está más preocupado por lo que hacen los compañeros porque está perdiendo por un momento la mitad de la cancha conjunto de Ameliano. Tiene que arreglar, tiene que solucionar ese problema Pedro Sarabia. El que está flojo en el día de hoy, Caballero, el 10 de Nacional. Es así, sí señor, será tiro libre ahora. Tiro libre para la visita para Ameliano. En Copetrol los mejores precios en combustible, superactivado 6.640 guaraníes, diésel Cogo activado 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. 39 años de Erimar y quieres celebrarlo contigo durante agosto con tus compras por valor de 500.000 guaraníes. Puedes ganar vales. Entérate más en @Erimar_PY. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Estamos con Ricardo F para este partido. Tiro libre, señoras y señores, corresponde a la visita. Le va a pegar a Abel Paredes, le va a pegar de zurda. El árbitro va a autorizar, estamos hablando del árbitro Blas Romero. Ya estaremos marcando el tiempo de juego. Le va a pegar Paredes para la visita en territorio tricolor. A ver, le pegó, levanta la pelota arriba al centro de cabeza. Cuidado, se salvó Nacional, se la tiró de portería. ¿Qué pasó, Ricardo? Se lleva por delante la pelota. Creo que fue Báez, el jugador de Ameliano, cuando entra.
después que le bajan la pelota allí en el corazón del área donde tenía que solamente tocar, la toca pero se la lleva por delante, perdiendo la gran oportunidad a Ameliano de poner el primero. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robilo, Caramba, que Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Hizo seguro, Chaco. La pelota para Gastón, le pegó tiro Gastón Benítez, pelota arriba. Viene buscando ahora Lugo. Esa pelota por vía de Gallo, otra vez para el tricolor. Toca la pelota Juan Fernando Alfaro. Deja el balón, dejó suavecita para Núñez, se te pone más atrás. Le va a pegar o no Santiago Roja. Baja punta derecha, recibe en esa zona Núñez. Núñez con ese balón. Levanta arriba, qué pelota pone bien para Jara. La pelota de Fabricio, cuidado con esta, cuidado con Nacional que busca el primero ahora. ¿Será gol de Nacional? ¿Será gol de Nacional o no? Tiago movió, juega bien Quintana, va, juega al medio, marca en esa zona Romero debió para Ameliano Ricardo. Blas Romero en el campeonato anterior, en el clausura anterior, lo estaban preparando para dirigir el clásico. Imagínate el nivel que alcanzó. Se lesionó, no pudo hacerlo, volvió después de 3-4 fechas, cuando se estaba por ir el campeonato clausura del año anterior, digo. Y ahora está muy perdido este árbitro. Recién una falta, pero él gira, no mira la jugada. Y así es difícil. Y los asistentes que tiene el cuarto árbitro, el VAR, todos. Por favor, una ayuda al árbitro. Saque de costado, punta zurda, pertenece al tricolor. Vargas, el encargado. Televisor HD Play de 43 pulgadas Smart, antes cuota 234.000 guaraníes, ahora solo 16 cuotas de 185.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.pe. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. NTC por Emoy. La pelota sobre punta zurda, avanza, se mete, bien ganó Quintana, cuidado con este, fue Tiago, cayó. ¿Qué pasó, Ricardo? Al piso, Tiago. Sí, nada, dice el árbitro. Es cuestión de que se revise, claro que se va a revisar en el VAR. Pero Romero estaba muy cerca de la jugada cuando cae el jugador de Nacional. Pensé que algo más podía hacer Caballero. Te decía hace rato, está muy flojo el día de hoy. Sí, señor, comparto contigo, pelota. Germán. Adelante. Y recién se tomó con Clever Ferreira, porque al caerse el jugador de Nacional, Clever Ferreira le recriminó, tipo algo así como levantate, no te pasó nada. Es por eso que reaccionó de mala manera el jugador de Nacional, Tiago Caballero, y se produjo una escaramuza que rápidamente se disipó por intervención del árbitro. Bueno, no pasó nada, será saque de arco, pertenece a Ameliano. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Subellana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota sobre punto zurda, y te Vargas para la academia. Vargas le va a pegar o no, juega bien. Epa, qué pelota puso Gaona Lugo. Tiene Orlando Gaona Lugo, baja de zurda, insiste la academia, pelota al área de Vargas, vino rechazo de frente, Joder ganó, se mete otra vez Vargas. Para jugar para Tiago, viene pagando, se mete bien a ver con esa pelota, se quiso meter de Julio, la marca de Julio González, pelota sobre punto derecho, tira lateral derecho González, tirando pelota al medio, viene el rebote corto, pertenece a la academia, la tira Alfaro movió, levantó, tiró, juega Martínez, le va a pegar, a ver, le pegó, tiró, ¿qué pasó acá? Ricardo pide penal. Hay una mano, el árbitro Blas Romero dice que vio la mano, pero que estaba pegada al cuerpo, por lo menos en posición natural. Está pasando de todo en este partido. Y lo más triste es que los jugadores le perdieron el respeto al árbitro. Bueno, vamos a ver si ha llamado de VAR. Por ahora no se ejecuta el saque de costado para Nacional. A la espera, el encargado es Juan Luis Alfaro. Por ahora no se juega. A ver si ha llamado de VAR. El partido sigue 0-0. Hasta agosto comprando en Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Toque, sponsor oficial del Albiroca. Probaste el pack por etiqueta negra con Bomelo. Es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate y hazlo protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicado 319-0000. Salud protegida. Se hace efectivo el saque de costado. Pelota por el medio. Viene buscando Quintana. Quintana juega bien. ¿Qué pelota puso Martínez? Nacional está cerca el primero. Martínez colocó. Tiro de esquina. Marca Baez. Tiro de esquina para el tricolor que busca el primero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para la academia. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo garantía de Electropar. Yo con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Será tiro de esquina, le va a pegar Gauna Lugo, levanta los brazos Gauna Lugo, Nacional cerca por el primero, Nacional está cerquita al primero, le pegó, tiró, golpe de cabeza, Alfaro, a las manos del portero Rossi, Ricardo F. Sí, Juan Fernando, el volante central del conjunto de Nacional, Alfaro, el cabezazo, pero a las manos del arquero Rossi, no tuvo potencia el cabezazo de Alfaro,
pero llegó a Nacional, el sector derecho donde más le gusta, tanto con Martínez como con ahora Lugo. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Robilo, Caramacetito de este Cintia, Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota para Lugo, bajo de cabeza, viene bajando esa pelota, va, juega suavecita para Paredes, levanta de sur la pelota al medio, pelea Alfaro, gana el Belle, viene buscando Juan Luis Alfaro, el lateral derecho, el 4 Nacional pone bien, pelota para el fondo para Núñez, levanta la cabeza, juega, otra vez es su arquero, le va a pegar Santiago Rojas, le pegó, tiro, pelota a mitad de terreno. En Perú, Unión Comercio venció 2-1 a Melgar. En el local completó el compromiso Teodoro Paredes y Hernán Pérez, cambiado a los 59 por lesión. A las 18:30 van a jugar Cerro Porteño, Luqueño. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, aquí en Amor, que Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Los domingos con Supermercados Stock y Bueno Bank, 30% de descuento con tarjetas de crédito clásicas. Supermercados Stock, lo bueno para vos. La pelota al fondo, viene buscando esa pelota Gastón Benítez, juega esa pelota dejando cortilla. Otra vez pelota sobre punto derecha para Núñez. Dejando bien en zona derecha pegadita la raya para Alfaro. Alfaro juega para Lugo. Se le va la pelota a Lugo. Es lateral, señores. Pertenece al equipo visitante, zona izquierda. Catedral Liquida de Farmacia Catedral, hoy domingo hasta 70% de descuento y con todos los medios de pago. Haz tu pedido al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Se pone agradable el partido, Ricardo F. Sí, se pone lindo, caliente por momento por lo que pasa en el terreno de juego. Algunos jugadores que se dan cuenta de lo permisivo que está haciendo Blas Romero acá de vuelta. Una jugada que podía cobrar, no la cobró. Se mete en el camino de los jugadores. Bueno, no es el mejor arbitraje de Blas Romero, lastimosamente para él y para las pretensiones también de Ever Aquino, que estaba formando un buen árbitro, pero de a poco se fue confundiendo y entrando en lo mismo que los demás. La pelota va a un costado, será lateral y pertenece a la visita punta derecha. González buscando esa pelota, es lateral, sector defensivo, pertenece a Emiliano. Hace que el Día del Niño sea mágico con los beneficios de Bancoop del 11 al 17 de agosto, hasta 50% con tarjeta de crédito QR en tiendas deportivas, multimarcas y más. Informate en bancoop.com.py. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño e invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. El partido por ahora permanece 0-0. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Es el mejor por lejos. Lego Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajándolas tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. La pelota por arriba, golpe de cabeza. Viene cayendo sobre mitad del terreno. Esa pelota para Alfaro, tira Alfaro. Alfaro juega punta derecha y un hombre caído en Ameliano. ¿De quién se trata, Germán? Aldo Maíz. Maíz. Ahora hay enojo y gente de Nacional porque justo se iniciaba un ataque, ya transponía el equipo de Nacional la raya de la mitad de la cancha cuando el árbitro para la jugada y va a revisar la situación en la que quedó el volante de Ameliano. Ricardo. Y esto hace que se enoje la gente de Nacional con el árbitro, que no tenía que haber parado el partido. Nacional estaba en ataque, estaba con posibilidad de llegar al arco rival y paran en una jugada donde no me pareció falta, inclusive la que le pide el asistente a Romero, de un arbitraje para mí muy malo, que para el encuentro. Se enoja la preferencia y con razón. Muy bien, ahora hay una pausita en el partido mientras están observando a Maíz, al volante de Ameliano. Hay una pausita por ahora, sí, Darío. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En Uruguay, Nacional, campeón del torneo intermedio, igualó en el clásico 1-1 ante Peñarol y ganó por penales 8-7 en el campeón titulares. Diego Polenta, Gabriel Báez, Antonio Galeano y Federico Santander. Bueno, tengo tiempo para el martes. Arranca la fecha 4 del campeonato. Una fecha más, el adelanto. Libertad frente a Trinidense, 17:30 y de fondo para el día martes. Sol de América, Olimpia a las 8 de la noche. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote, tu botella, gana con vino Santa Elena. En la cancha, Alpecince se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecince, calidad papasa. Bueno, tengo tiempo aún. El miércoles, Ameliano frente a Guaraní, 17:30 y de fondo para el miércoles 2 de mayo ante el Tricolor Nacional, 20 horas. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. En San Justo y tenemos lo que necesitas para tu construcción metálicas, distribuidor autorizado Cemento Alemí, acceso Surcas y Perpetuo Socorro Niembú. Se retoma el fútbol, la pelota sobre punto derecha, tira Alfaro. Alfaro dejó para Guara luego, pegadita raya, ahora bien, levantó, tiró zona derecha, pelota larga para el fondo. Viene buscando Bae, revienta del sur el zaguero de Ameliano. Arriba se le fue a Paredes, no se fue ahora sí se va, dijo el árbitro. Y será saque de costado y marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robilo, Caramacetito de Diego Iván.
El partido sigue 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. La pelota de Jara para Nacional, levanta el centro, pelota por arriba de Fabricio, juega bien, dejó Quintana, Gaona le va a pegar, corrió, se le va esa pelota, la marca de Romero tiene para Meliano, dejó correr, será lateral para Nacional, Ricardo. Bien Quintana, insisto que bien está jugando el chico, que no tuvo tantas oportunidades en Olimpia, pero que ahora se siente protagonista del juego, protagonista del equipo. Le mete un pase fenomenal a Gaona Lugo que no se acomodó nunca. Saque de costado, pertenece al tricolor, punto derecha. La Caja Mutual te dio a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsonline.com. El partido sigue 0-0 aquí en la visera. Gran rematón de Bristol hasta 70% de descuento. Avelino Martínez, Casita Tipo San Lorenzo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechu Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. La pelota para el fondo tiene Guay. La pelota el zaguero Guay. Juego de Sorquero, le va a pegar Rossi. La tiene Rossi, se acomoda con pierna derecha, pone de zurda ahora. Pelota sobre zona derecha, va tocando el balón. La viene buscando esa pelota. Julio González le pegó, tiró el pelotazo por arriba. Vino Campos, baja de cabeza. Se va a equivocar la pelota, le queda Mancita a Santiago Rojas. Atento el portero de la academia. La Ferrer se acerca a Bosca Penal, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Caceramón Gómez Caballeros y Encierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exige Impa con más de 40 años llevando energía al país. La pelota va a un costado, lateral, sector. En ataque pertenece a Sportivo Meliano, zona izquierda. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Frente con la pelota, ganó, se mete frente para Meliano. Epa, sigue con esa pelota. A ver, dejó el compañero para Paredes. Este levanta el centro, tiró. Campo no pudo llegar de cabeza. La marca de Alfaro. Alfaro juega la contra, se equivocó la pelota del 5 Maí. Maí juega bien. Otra vez para Paredes, el rebote de Fabricio Cara. Epa, cuidado arriba. Hay una patadita, no de nombre de Meliano. Insiste, juega Romero dejando cortita por medio de cancha. Pelea Ocampo. Ocampos tiene, le va a pegar, le pegó, le robaron esa pelota. ¿Qué pasó finalmente en la jugada, Ricardo? Pasó de todo, pero acá estoy de acuerdo con el árbitro que no cortó, que dejó jugar y cuando se preparaba Ocampo para sacar el remate, Quintana le robó la billetera de atrás de buena forma. A ver, pelota por medio de cancha, insiste Nacional, remata el arco de Tiago, le pegó, tiró pelota sobre el travesaño, corresponde salida para Meliano. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Civetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, saque de arco para la visita. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Fortinet etiqueta alegre con Bomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pasatilla Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegido. Con Arturo, con Carlos y los compañeros desde La Olla estarán para Cerro Porteño Sportivo Luqueño 1830. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. A Paraguay Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. La pelota de Paredes para Meliano, levantó, tiró el centro, pelota larga, pasada, punta izquierda. Recupera Vargas, el lateral izquierdo de la academia. Vargas tiene, le pegó, tiró. Pelotazo para el fondo largo. Arriba la marca de Julio González, revienta la pelota a un costado. Viene finalmente a caer la pelota sobre mitad de terreno. En zona media del campo de juego. Viene parando esa pelota, Maí jugando bien. Se equivoca en la pelota para Alfano. La pelota del Alfano, Alfano juega para Fabricio Jara. Está corriendo Fabricio. Llega primero la pelota Servián. Vuelve a ganar Fabricio Jara para Nacional arriba. Hay golpe de cabeza de Saracho. Será saque de costado en ataque. Pertenece al tricolor. El SPC cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia. Cobertura en consultas, análisis, estudios y más. Más info al 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Y la pelota para frente, cuidado, responda Meliano, frente con la pelota. Que bien le corta la acción Gastón. Benítez pone de zurda Gastón. Le pegó, tiró para Gaona Lugo. Viene parando Gaona Lugo. Va por el piso, ganó. Falta, lo tocan a Gaona Lugo. Ricardo F. Sí, buscó la falta, encontró la falta de muy buena forma Gaona Lugo, que perdió la pelota, la recuperó rápido. Sí, el equilibrio quedó en el piso y desde allí empezó a hacer lo que tenía que hacer. Intentar que se lo empuje, que le toquen, lo tocaron, la falta que cobra el árbitro y Nacional tiene una buena pelota parada.
Señoras y señores, tiro libre en territorio de Ameliano. Le va a pegar el hombre Vargas. Tiro libre para Nacional. Aprovechemos y marquemos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Romilo, Carabas de Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Nacional busca el primero. Quiere el primero el tricolor. Vargas le va a pegar. Le pegó, tiró Vargas. Pelota en el aire. El rechazo en esa zona de Romero. La pelota cayó en Troglani. Sale Báez. Pelota al área arriba. 0-0 el partido. Crystal House, esfuerzos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griperías y mucho más. Charlete Gol 2034, Asunción, Cantabria sea. Y la pelota por media cancha. Vera tiene Romero. Romero tiene para Emiliano. Le van a robar esa pelota. Va para el fondo. A ver. El árbitro para el juego, Ricardo. Pegó en él el pase y tiene que darle la pelota al conjunto de Ameliano. Muy bien, pelota al fondo, sale la visita. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud, medicina prepago, precio variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. La pelota por la media cancha, Vera tiene Nacional. Viene buscando esa pelota Quintana baja de zurda. Movió para Vargas otra vez para Quintana, se metía bien. Esa zona del campo de juego. El rebote corto por el medio. Viene dejando fijar a Fabricio. Dejando bien, cayó al piso. El árbitro pita ahora. Ahora no pita nada, dejó seguir. Pelota sobre punta derecha, sale el equipo tricolor. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos para o pizza, probaste, te gusta. En Concasa empecé tu historia con pasaporte y duradera, acá ladrillo, teja o gramos de cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. A ver, Germán, cayó el hombre Nacional. Sí, Thiago Caballero se tomó recién de la zona del tobillo izquierdo, quedó un poco dolorido el ofensivo tricolor, se levantó con ayuda del árbitro, ya se pudo poner de pie el ofensivo de Nacional. Muy bien, la pelota para el fondo, sale el tricolor. Fútbol argentino, 11 minutos de la primera parte en las Bomboneras Barracas. Le está ganando a Boca 1-0. Bueno, muy bien, pelota para el fondo, sale Santiago Rojas, el portero tricolor juega la pelota sobre punta izquierda, movió esa pelota para Gastón Benítez. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. La pelota para Jara, tiene Fabricio Jara, pone la pelota sobre punta derecha, dejado bien para Alfaro. Alfaro tira, Alfaro juega, está dejando en zona media para Núñez. Núñez movió para Alfaro. Alfaro tocó la pelota zona derecha, insiste, va por el fondo para Núñez. Núñez juega a su arquero, no tiene con quién jugar y lo va el arquero. Le pega a Santiago Rojas, la pelota por elevación, arriba sobre mitad de terreno, golpe de cabeza, pelota al fondo. Ha bajado de cabeza Paredes de Ameliano, se equivocó, pelota punta derecha, viene el balón, la recibe lentamente Alfaro. La pelota de Juan Luis Alfaro, el Melli, jugó a su hermano. Juega su hermano Juan Fernando Alfaro. Otra vez se encontró con su hermano. Pelota zona derecha. Se mete Gauna Lugo. Le puede pegar o no se aproxima. Cerca el banderín. Ganó, colocó, tiró el centro. No pudo Martín. El rechazo de Romero. La pelota cae por media cancha. Insiste Nacional. Corrió. Se mete Vargas. Va por el piso. Rebote de Juan Alfaro. Deja correr. La pelota de Paredes. Soltó. Ganó Fabricio. Qué buena acción. Epa, se equivocó Ricardo F. Bárbaro. La pelota que ganó fue realmente muy buena. Cortando la salida y dejando a su equipo en ataque. Gaona Lugo se la pedía, el pase fue corto y fue malo. No se pueden desaprovechar ese tipo de oportunidades. Sí, señor, minuto 43. De a poquito termina la primera parte. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El partido sigue 0-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Unisal C Central España 330, San Lorenzo, Filiales en Ambareque, Petey, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio, Adeleste, Carapeo y Pilar. Unisal. Y la pelota de Paredes soltó, mandó pelota costado, lateral, sector, en ataque, pertenece al tricolor. Desde los Piñones de la Maza Mendoza, que acopas un brindis por la amistad que Verdura representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario, unos dos asegurado. Ingresa a rombo.com.py. Rombo CC de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Qué pasa, Ricardo? Yo no sé qué le pasa a Romero. La verdad, no sé si está en este partido o está en otro partido. Porque fue falta contra el jugador de Nacional, no cobra. Y una falta que no existió de parte de Quintana, que recupera bien la pelota cruzando el cuerpo y poniendo la pierna. Él retrotrae la jugada y dice que hubo una anterior. O sea, inentendible lo de Romero.
La pelota es a la derecha. A ver, recibe Julio González para Ameliano. Lo hace rebotar a Thiago. Será sacado finalmente y pertenece al tricolor zona izquierda. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos amanecer de Granjero Campo 9. Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Roby logra más donde estés. Ya Diego Iván. El partido está 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. La pelota rebote para Alfaro. Alfaro tiene. Juan Fernando Alfaro tiene el 6. Le van a robar esa pelota. Juega, vuelve a ganar. Deja la pelota sobre punto. Zurda para Varas. Otra vez para Alfaro. Le puede pegar o no. Busca el arco. A ver, la tiene sobre punto. Zurda gana. Se mete bien. Recostado sobre punto. Zurda en campo de juego. A ver, domina Alfaro. Alfaro con esa pelota juega para Vargas. Levanta la vista. Levanta el centro. Tiró. Pelota arriba. Golpe de cabeza. Marca Romero. El rebote corto. Cuidado con esta. La viene buscando Juan Luis Alfaro. El Meñe. Deja la pelota para Fabricio Jara. Otra vez para el fondo para Núñez. Va el capitán de equipo. Jugando por media cancha para Gaona Lugo. La recibe Gaona Lugo. Tiene, levante la cabeza. Por tiene derecho. Juega suavecita. Otra vez la pelota para el fondo. Viene buscando Jara. Jara para el tricolor. Pone la pelota para Quintanita y te baja bien. El balón sobre punto zurda. Insiste la academia. Repito, busca el primero. Todo lento, ahora todo lento para el tricolor. Alfaro. Alfaro tiene para Jara. Toca la pelota Nacional. Y esto termina. Señoras y señores, terminó. Termina primer tiempo con este empate. Nacional Ameliano empatan 0-0. Monumental. Relato Diego Iván. A ver, Germán, te escuchamos. Gracias, Diego. Voy a acercarme a Sergio Vareiro, jugador de Nacional que está a préstamo justamente de Ameliano y que hoy no forma parte del encuentro por cláusula de contrato. Sergio, unos minutos para Fútbol a lo Grande. ¿Qué se puede decir de lo que ha sido en el primer tiempo y que terminó empatado para tu equipo? ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que está siendo un partido muy interesante, un partido muy intenso. Creo que Nacional ya tuvo ya las ocasiones para marcar, pero bueno, sigue el empate y ojalá en el segundo tiempo sigamos así. La intensidad, así como se imprimió contra Libertad la fecha pasada, esta vez también, eso es importante mantener. Aquella vez, claro, se había terminado el primer tiempo con una victoria parcial. En este caso solamente faltó el gol. ¿Se puede concluir de esa manera, Sergio, o qué te parece? ¿Te pareció que faltó algo más? No, así mismo como estás diciendo, creo que la intensidad se sigue manteniendo, creo que el grupo está respondiendo de la mejor manera, pero como te digo, falta finalizar y nada más eso. En tu caso no estaba formando parte del encuentro por cláusula de contrato, ¿verdad? Por cláusula de contrato y me tuve un reposo por el tema que me fisuró el dedo, por eso. Ajá. ¿Cuál? El del izquierdo. Del pie izquierdo, exacto. Es por eso que tampoco vos habías formado parte de ninguno de los partidos anteriores, ¿verdad? Por una cuestión de lesión. Así mismo, amigo. ¿Y en cuánto tiempo pensás que podría estar recuperado? Y creo que Dios mediante contra 2 de mayo espero ya estar adentro para ir a aportar algo al grupo. Gracias, Sergio. Gracias a usted, amigo. Eran las palabras de Sergio Vareiro, delantero de Nacional, a préstamo en Ameliano, y que justamente por esa condición no forma parte de este encuentro, Diego. Muy bien, señoras y señores, vamos al comentario de Ricardo F. Comentario en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cebellana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Se fue la primera etapa con un 0-0 y muchas veces uno cree que el partido, si no se abre el marcador, si se va con un 0-0, es un partido no bueno, no muy agradable. Pero yo creo que acá se quedaron buenas sensaciones por parte del conjunto de Nacional, dirigido por Víctor Bernay. Y voy a pasar a explicar dentro de un rato del por qué estoy hablando de esto. Para que se entienda mejor, cuando se habla de un equipo que dirige Pedro Saravia, es cuidar el cero, cuidar el arco y ver si se puede dañar al equipo rival. De varias formas, porque tiene sus sistemas, Pedro. Jugar con pelotas largas, hacer transiciones rápidas, ir a jugar con fuerza, con temperamento, por momentos digo. Y hoy cuando comenzaba el partido, nosotros hacíamos alusión, traíamos a la memoria lo que pasó el jueves pasado, donde perdió Ameliano, donde se enojó mucho el técnico, donde dijo: el jugador que no corre, el jugador que no hace lo que se le pide, no va a seguir o va a perder la titularidad. Hoy Germán nos daba
el equipo y después dijo, es más fácil decir quiénes repiten que hablar de los cambios. Y si no me equivoco era Rossi, Paredes, Saracho y dejamos de contar, y González si no me equivoco, y dejamos de contar 4 jugadores, esos 7 cambios entonces, el técnico Pedro Saravia. Después hablaba yo y les decía buenas sensaciones de parte del lado de Nacional, por la forma en que está jugando este torneo. A mí me comentaban en un momento dado y me decían cómo va a ser Bernay, porque va a tener muchos jóvenes dentro del plantel. Y creo que es en consenso con la comisión directiva tener un plantel con los jugadores que ya contaba, algunos se le fueron, pero también promocionar a los chicos de las inferiores, a los que vienen pidiendo lugar en la reserva, queriendo ya saltar a la primera división. Del partido anterior, para conocer a los rivales de Nacional, que el domingo anterior en cancha de Soldamérica le gana Libertad y le gana de buena forma a este Nacional que por momentos se confundió en el partido, porque los primeros 10 minutos fueron golpe a golpe, o intentó ser de golpe a golpe, sin que esto signifique tener una situación clara de gol en algunas de las áreas. No pasó eso, pero como que perdían la pelota, la recuperaban y pensaban en el arco de enfrente los dos equipos, tanto Ameliano como Nacional. Cuando Ameliano se dio cuenta que el negocio no pasaba por ahí, cuando Ameliano se dio cuenta que Nacional estaba mejor parado en el terreno de juego por el armado mismo del equipo, decidió meterse atrás, esperar y a ver si se podía salir de contra. Pero el dominio del partido, la pelota, la tenencia la tuvo el conjunto de Nacional. Y quiero también hablar de jugadores que a mí me están convenciendo de a poco, porque cuando uno habla de Quintana y se acuerda del Quintana de Olimpia, dice, pero este Quintana es diferente. Este chico está jugando realmente con las condiciones que mostró en un momento dado, en el Olimpia, por supuesto, pero que después perdió o la confianza o lo confundieron porque lo cambiaron varias veces de posición. Jugaba con 3 en el medio, jugaba con 2 en el medio, jugaba como abierto por el sector izquierdo, como interno por izquierda, jugó de lateral también en su momento cuando Francisco Arce explicaba las lesiones que tenían los laterales del Olimpia, y él apareció este año, si no me equivoco, en un partido como lateral izquierdo, pero convirtió un gol. Y como que pasó desapercibido la función de Quintana porque hizo el gol y porque fue más un lateral ofensivo que un lateral defensivo. ¿Qué le pedimos al lateral? Primero que defienda, después que ataque, a no ser que sea un Roberto Carlos, a no ser que sea un Cafú, pero pocos de este tipo de jugadores hay. Y hablo de Quintana por lo siguiente: él se adueñó del partido, se adueñó de la pelota en el conjunto de Nacional y administra bien el juego. ¿Cómo juega Bernay o cómo le gusta jugar a Bernay? Juega con 4 en el fondo, juega con un no sé si decir triple volante, porque por momentos cambia un poquito la figura, pero sí, es Alfaro, más Jara, más Quintana, Gaona Lugo, Caballero, y en punta juega Martínez. O un 4-3-3 o un 4-4-1-1. Es cuestión de mirar cómo se va moviendo Gaona Lugo, que es el que tiene quizás la libertad por parte de Bernay de cambiar de posición, o se mete mucho al medio para buscar la pelota, o se abre por el sector derecho para desbordar. ¿Cuál es la diferencia del partido que vimos el domingo pasado al partido que estamos viendo el día de hoy? Que hoy juega Martínez y es grande, es corpulento, pero no tiene la movilidad de Duarte. Quizás Martínez para la fricción, para ir a pelear en el 1 contra 1, para forcejear en el área, y te puede servir. Pero a la hora que él tiene que ganar, que tiene que picar, es como que le cuesta un poquito más.
En un momento hasta me desorientó porque se abrió por el sector derecho pidiendo la pelota por ahí. Cuando sabemos que a él le queda más hacer esa función de 9 que le pidió, por supuesto, Bernay, y dejar ser alimentado por el sector derecho por Gaona Lugo y por el sector izquierdo por Caballero. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención el día de hoy en Nacional, el partido anterior, siempre haciendo relación al partido anterior, a lo que vimos, lo más cercano de estos equipos. Y yo digo, cuando Nacional inclina la cancha por el sector derecho, porque Gaona Lugo era el que pedía la pelota ahí, y es más, yo apuntaba, yo decía, también se tira Martínez de repente abierto para ayudar. Cuando Gaona Lugo se mete más al medio, entonces Martínez se abre. Claro que pierde fuerza, pierde contundencia y no es lo mismo Gaona Lugo desbordando que Gaona Lugo abierto y desbordando Martínez. Que Gaona Lugo en el área, que Martínez en el área. Hay mucha diferencia. Pero sí, hoy no lo vimos a Vargas, el lateral izquierdo, soltarse con la misma determinación de partidos anteriores. Se soltaba más Alfaro, se encontraba con Gaona Lugo, entonces Nacional dijo vamos por derecha, vamos por derecha, vamos por derecha, vamos por derecha. Y no es que Nacional no quiera jugar por izquierda, pero está muy por debajo del nivel que mostró en partidos anteriores Caballero. Y si le sumamos a esto que Vargas no se suelta, que Vargas no se va, el motivo es, le pide el técnico, no se va a él, está más preocupado por el hombre que tiene que marcar, no está entero, no le piden los compañeros que vayan. Hay veces que el compañero, el líder le dice andate, andate, andate. Pero hoy yo lo vi en algunos minutos subiendo y dañando, pero en la mayoría de los minutos del partido quedándose en el fondo, y eso no le conviene. Ahora, cuando Quintana tiene la pelota, cuando Quintana levanta la cabeza, cuando sabe que tiene que jugar y mira al costado porque se inclina más por izquierda y dice, ¿y a quién se la doy? Porque Caballero, repito, está desaparecido. Tuvo una jugada que pidió penal, que cae dentro del área, y después como que ya no fue el jugador contundente, el que maneja bien la pelota, el que se muestra, el que te gana por potencia, el que te propone el 1 a 1, porque sabe que tiene condiciones técnicas y que te va a ganar más de lo que va a perder. Y hoy no vimos a ese jugador. Ahora, se lo pidió Bernay, quedó sentido en aquella jugada donde él realmente quedó en el piso y el árbitro no paró el partido. Después sí lo atendieron, no se animó, tiene algún problema físico, algo le pasa a Caballero que no está siendo el hombre desequilibrante. Y también a favor de Caballero, también a favor de Gaona Lugo. No es lo mismo jugar con Martínez que jugar con Duarte, con Diego Duarte, que tiene una movilidad diferente, porque Duarte es de esos jugadores que se puede tirar por los costados, que aparece como falso 9 o como 9, si quieren ponerlo, encasillarlo, pero tiene mucha movilidad, y aparte de la movilidad que tiene técnica. Es un jugador que se crea sus propios espacios, es un jugador que cuando tiene que salir del área, pedir la pelota, encarar de frente, gambetear o tocar, lo hace. Y hoy lo está extrañando, y lo está extrañando demasiado Nacional. Me llama la atención, sí, en el conjunto de Pedro, que en un momento esperó más de lo que tenía que esperar, que no salió, que no se desdobló, que no inquietó demasiado al arco rival. Le falta velocidad, no están físicamente de la manera que lo quiere Pedro, o de lo que impone el juego que pide Pedro Saravia para sus dirigidos. No regalaron el primer tiempo como lo hicieron contra Cerro el jueves pasado, pero tampoco fueron gravitantes, tampoco marcaron la diferencia que se necesita en el terreno de juego. En los primeros minutos, cuando estaba acompañados por su compañero, Frete fue desequilibrante. Ocampo ganó 2 veces por arriba. Una, atropella la pelota cuando tenía que empujarla, él la atropella y la tira al costado. Cuando pudo en esa ocasión llegar a abrir el marcador el conjunto de Ameliano. Después no vimos mucho. Y ese no ver, ese no convencer, ese saber, conociendo al equipo de Pedro, cómo juega y ver cómo lo está haciendo, me parece que está en deuda, y que si no cambia para la segunda etapa, y no hablo de hombres porque sería un tramposo
sabiendo que hay dos jugadores que van a ingresar, el número 17 y el número 7 de Ameliano, que van a arrancar, me imagino, el segundo tiempo. No hablo de cambiar de hombres, sí de cambiar de actitud, sí de jugar de manera diferente, sí de querer ganar el partido, así como lo hicieron en el segundo tiempo contra Cerro. Si no lo hacen en esta segunda etapa contra Nacional, y creo que la ecuación no es muy difícil, es casi lógica. Si no salís a ganar, si esperás, el rival en un momento va a embocar, y ahí creo que se va a lamentar, y se va a lamentar en demasía el conjunto dirigido por Pedro Sarabia. Del otro lado, también Bernay tiene que mover las piezas. Yo creo que Martínez no es el indicado. Ahora en el segundo tiempo puede hacer un gol, un golazo, pero o rodearlo mejor, alimentarlo de manera diferente, cambiarle esa función, y por supuesto también despertarlo a Caballero, que hizo un primer tiempo malo, que no me gustó, sabiendo de la calidad que tiene el que porta la casaca número 10 en el conjunto de Nacional, y que hoy jugó por debajo de lo que nos tiene acostumbrado. Por eso los dos equipos, los dos técnicos tienen que mover algo más que los jugadores dentro del terreno de juego. Muy bien, señoras y señores, los equipos están en el campo de juego. Ingresa Diego. Nacional, ingresa también Ameliano. Llamabas, Víctor. Buenas tardes, Diego. El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Ya estamos aquí en la olla azulgrana para lo que será Cerro Porteño Sportivo Luqueño. Arrancan a las 18:30 con arbitraje de David Ojeda, los líneas José Cuevas y Héctor Medina. Cuarta árbitra Zulma Quiñones. En el bar hoy estará Derlis Benítez. Abar Milciades Saldívar, árbitro soporte Cristian Sosa. En un ratito ya tendremos las planillas de ambas escuadras, como suele pasar cuando Sportivo Luqueño llega aquí a la olla. Se reforzó la seguridad dentro del predio del estadio y en las afueras, porque hay más calles cerradas que de costumbre para esto que será un atractivo encuentro entre dos que vienen de ganar. Luqueño el sábado anterior a Sol de América 2-1 y Cerro Porteño el día jueves 1-0 al Sportivo Ameliano. En instantes, las planillas de los equipos, Diego, Ricardo. Bueno, correcto, gracias, Víctor. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Los cambios en Ameliano, Germán. Sí, ingresa con las 7 Iván Valdés, se retiró el sub-19 Alex Servián y tampoco volvió a la cancha Aldo Maíz porque se produjo su cambio, ingresó con la casaca 17 Richard Torales. Dos cambios de entretiempo, mete Sarabia en Ameliano. ¿Nacional lo modifica? No, vuelve con los mismos 11. Muy bien, señoras y señores, arranca la etapa final aquí en Cancha Nacional. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. La pelota por arriba, pelota para el fondo, va buscando esa pelota doble tricolor, dejando cortita para Quintana. Quintana tiene, va por el piso, el árbitro dejó seguir, hoy falta bien Alfaro. Alfaro movió sobre punta zurda, está dejando cortita para Vara, se te pone, levanta arriba, territorio de Ameliano. El golpe de cabeza de Martínez, deja cortando la acción. Viene buscando la pelota, otra vez el tricolor con Alfaro. Alfaro juega para el fondo, Núñez bujó, soltó su arquero, le va a pegar Santiago Rojas, y este le pega, pelota de cancha. Compra al mayor, hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y próximamente Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Acá lo tocan a Martínez, al delantero tricolor, Germán. Sí, se toma de la zona de las 100. El delantero de Nacional ya se reincorporó. Bueno, muy bien, la pelota sobre zona izquierda será saque de costado, punta izquierda, ahora pertenece al equipo de la academia. Agosto liquida puntos Parma hoy domingo hasta 70% de descuento en todas las categorías. También puedes hacer tus pedidos en web o a ven.parma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itaguazú, casa por toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Fue Maíz el que quedó sentido en la primera etapa cuando el árbitro paró el partido, Germán, ¿verdad? Por eso lo sacaron. La pelota viene a cancha, viene buscando frente dejando cortita, punta izquierda. Everra tiene Vargas, le pegó, tiró de zurda. La pelota sobrecita para Quintana. Y está cortando la acción Saracho. Saracho juega bien, Saracho puso bien para Richard Torales. La pelota de Richard Torales tiene fondo de cancha. Va al buscapié. La marca de Núñez, pelota sobrecita al medio. Recupera Thiago, deja para Quintana. Quintana dejó la pelota para Fabricio Jara. Va cortando en esa zona. Julio González tiene para Ameliano, se mete González. González con esa pelota pagó, colocando sobre costado izquierdo para Paredes. Paredes movió la pelota
pelota, jugando bien, soltó, jugó, movió. Entregó para quién, para Iván Valdés, le pegó, tiró, levanta el centro, pelota en el área. Arriba cortando la acción Quintana, pelota de cancha. Responde Ameliano con Saracho. Saracho jugó por Ocampo. Baja de cabeza, tiene ahora Romero. Romero jugó sobre la punta derecha para frente, jugó, tiró, levantó el centro, tiró la pelota para el portero Ricardo F. Salió a jugar de manera diferente, ahora sí, a buscar el partido el conjunto de Ameliano, por lo menos en los primeros minutos, con Torales y con Valdés, que le da una movilidad distinta al conjunto de Sarabia. La pelota para Thiago Caballero, pelota la marca, finalmente es lateral y pertenece a la academia. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Después estaremos con Arturo, con Carlos y con Víctor Villalba para el juego Cerro Porteño Sportivo Luqueño. El partido arranca 18:30. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con bombelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Ahora saca de costado para Ameliano, punto derecha, pelota larga para el fondo, corrió frente, llega primero la pelota Ocampo. Ocampo recibe, mata con el pecho, juega bien. La pelota punto derecha para Richard Torales, amaga, Torales le va a pegar, Torales para Ameliano, cuidado que le va a pegar al arco. Le pegó, tiró, se desvió, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ricardo F. Sí, le pide más marca el Kili Rojas a sus compañeros, porque tiene razón, no puede correr tanto con el terreno a su favor. Torales para sacar el remate, nadie sale a taponarlo. Después sí pega accidentalmente por el camino, se le levanta la pelota y termina el córner. Tiro de esquina, pertenece a la visita. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay acceso sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Como tal, con 180 días de garantía contra daños en el camino, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Romero con la pelota, Romero bajó, le pega el centro, tiró, Paredes, golpe de cabeza, saltó, desvió esa pelota Alfaro. Era gol de Ameliano, Ricardo F. Sí, era gol de Ameliano de la línea, la quita Alfaro. Otro centro, pelota de Baez, bajó, le pegó Torales, bajó, jugó al medio, remata el arco, se salvó Nacional, el remate de Baez. El rebote pertenece a Saracho, le puede pegar, le pegó, tiró, fue Romero. Arriba Romero sobre punta derecha, jugó para Torales, jugado que responde la visita, responde Ameliano. Se fue la pelota, desvía Thiago y es tiro de gira para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota frente, tiro libre de esquina para Ameliano. Subite a una Buller, una motor robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, 20 relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Le pegó frente, pelota en el aire, cabezazo al medio. A ver. Cae un hombre, epa, cuidado. Dos de Nacional van al piso, Germán, ¿qué pasó? Sí, por disputas aéreas, ambos cayeron. Uno es Claudio Núñez y el otro el que quedó más dolorido porque Claudio Núñez ya se reincorporó. El otro que sigue en el suelo, vamos a confirmar de quién se trata, pero se toma de la zona del rostro. Aparentemente fue un golpe con uno de los brazos por parte de un jugador de Ameliano. Lo que sí es seguro, digo, es que el árbitro cobró falta en ataque por parte de Ameliano en favor de Nacional. Bueno, en realidad tardó muchísimo de vuelta Romero en parar el partido. Cuando el hombre de Nacional ya estaba en el piso, cuando ya sabía él que algo pasó. Yo repito, hoy no es el mejor arbitraje de Blas Romero, que deja mucho que desear. Vargas, el Marca. caído. Sí. Diego, sí, era Gastón Benítez el que había quedado sentido y se tomó del rostro, ya se recuperó. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Robilo, gana más estilo de que Diego Iván. El partido está 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. La pelota al medio, va buscando esa pelota. El hombre tricolor con Fabricio Jara pone la pelota para Gaona Lugo. Está sobre punta derecha al campo de juego. Se mete Gaona Lugo. Está pegadita en raya, juega pelota para el fondo, recibe Alfaro. Alfaro juega a su hermano, no. Alfaro jugó pelota dentro del área. El despegue largo de Saracho, pelota a mitad de terreno. Ya mismo en Clarazo y pasa por los choriquesos Shorty, los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. En el Sol Seguro solicita tu precio al seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. A ver, remate el arco, no.
no pudo pegar a esa pelota. Torales le robaron esa pelota. Insiste, golpe de cabeza Thiago. Ahora responde la academia. Llega primero Romero. Romero juega para el fondo. Está dejando para Emiliano, para Saracho. Saracho dejó cortita para Bay. Va para el fondo. Sale el equipo visitante. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora también en Lambaré, así que Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. La pelota para Bay. Responde la visita. Tiene Baez. Juega esa pelota para frente. Pelota sobre punto derecha. Corre frente. La marca en esa zona del jugador Alfaro. Está ganando frente. Juega para Ocampo. Otra vez para frente. Juega bien en sitio. Buscando el primero. Pelota para Torales. Richard le pegó. La pelota, el arquero. Fuerte disparo, Ricardo. Buena jugada de Emiliano, que creció para el segundo tiempo, que juega diferente. El remate de Torales, que estaba pegado al palo, bien por el Kili, que se quedó con el balón. Pero repito, cambió de actitud, cambió la forma de jugar Emiliano. Ahora el que se quedó, el que está desconocido en el segundo tiempo, es el conjunto de Nacional. A las 18:30 van a jugar Luqueño con Cerro. Cerro local ante Luqueño con Arturo, Carlos, Víctor Villalba y todos los compañeros. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy su Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibetela, 751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Hay un hombre en el piso Nacional, Germán. Sí, Alfredo Martínez es el que está sentido, ya está siendo asistido por el equipo médico tricolor. Bueno, va a cambiar la academia. El 32. Sí, Francisco Morel es uno. Y el otro es José Recalde. Francisco Morel delantero, José Recalde volante. José Recalde, el hijo de Carlos Recalde, el exfutbolista y hoy entrenador. Bueno, muy bien. Morel, Recalde, los cambios en Nacional. Hasta agosto comprando en Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay Toque, sponsor oficial del Albirroca. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, Sportín. Pásate ya, salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicado al 319-0000. Salud protegida. Bueno, lo retiran en camilla el hombre Nacional, Ricardo. Perdón, Germán. Sí, y se va muy dolorido y muy ofuscado consigo mismo por lo que le ha ocurrido. Nos referimos a Alfredo Martínez. Está rezongando, golpeando la camilla, muy enojado por la lesión que ha tenido que sufrir y razón por la cual, de hecho, es cambiado. ¿Por qué? Porque justo ahora se produce su salida para permitir el ingreso de José Recalde, casaca 17. A la misma vez entra con la 32. Francisco Morel. Se terminó el partido para Orlando Gaona Lugo. Dos cambios de Bernay en Nacional. Informó Personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Ricardo F. Bueno, lo de Martínez entiendo, inclusive lo dije en el comentario ante tiempo, que no era su mejor partido, que había que arroparlo mejor o de lo contrario tenía que salir. Salió ahora. Lo que sí me llama la atención, la salida de Gaona Lugo, a no ser que Recalde le aporte algo totalmente diferente para que juegue también mejor Nacional. Pero bueno, me parece que Gaona Lugo no estaba haciendo un mal partido. Cerquita de los 10 de este segundo tiempo. Lacto Holanda ganó el premio Topselero otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Entonces Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber Oficial. Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Robilo. Más el título de Jessica, Diego Iván. Nacional Ameliano empatan 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota en esa zona del campo de juego tiene Recalde. Sobre la izquierda Recalde tiene. Levanta pelotazo para el fondo. Deja correr Rossi. Viene buscando lentamente el portero de Ameliano. Fútbol de Brasil, se terminó el compromiso. Gremio de visita le ganó a Paranaense por 2-0 en el equipo ganador. Por lesión no estuvo Matías Villasanti. En Paranaense jugó Mateo Gamarra. El martes arranca la fecha 4 del campeonato clausura. El martes para Libertad Trinidense de fondo Sol Dominico Olimpia. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La pelota para el fondo sale Rossi. Lentamente sale el portero de Sportivo Meliano. Más de Brasil porque Corinthians y Juventud empataron 1-1 en el Timao. Ausente por suspensión el paraguayo Ángel Romero. La pelota para el fondo se
mete Torales Richard, la marca de Gastón Benítez, pelota a costado lateral y pertenece a la visita sobre izquierda en ataque. Centro Materiales Santa Rosa, pretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Saque de costado, sector izquierdo en ataque, pertenece a la visita. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. En Copetrol, los mejores precios en combustible superactivado 6.640 guaraníes. Diesel Go activado 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. A ver, Paredes para Meliano, levantó el centro, pelota arriba a la marca del Faro. Golpe de cabeza, pelota dentro del área, se metió Campos, dejó correr esa pelota que dijo el juez, se desvía. Finalmente, en un hombre de Nacional, tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de libre de esquina, pertenece a Meliano. 39 años de Arimar y quiere celebrarlo contigo durante agosto con tus compras por valor de 500.000 guaraníes. Puedes ganar vales, enterate más en @Arimar_PY. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Televisor HD Play de 43 pulgadas, Smart, antes cuota 234.000 guaraníes, ahora solo 16 cuotas, 185.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. El cabezazo de Campos arriba sobre el travesaño, Ricardo F. Sí, el cabezazo de Ocampo. Mirando los cambios que hizo Pedro Sarabia, el ingreso de Valdés que mueve de manera diferente, Torales que aporta mucho en el ataque. También movió rápidamente Bernay su zona en el banco. Y ahora jugando un 4-1-4-1 totalmente bien marcado. Alfaro sobre la línea de 4, los dos volantes por dentro, Jara, Quintana. Abierto Recalde por el sector izquierdo, Morel por el sector derecho y dejando a Caballero como centro delantero. La pelota arriba, pelotazo para el fondo, golpe de cabeza, marca Saracho, dejó cortita, presionaba Campo, arriba gana Romero, juega bien, la pelota para Iván Valdés, viene parando la pelota Iván, jugó suavecita, pelota vino el rebote, pertenece al tricolor porque la tiene, porque va corriendo Thiago Caballero, cuidado, si la hace bien es gol, vamos a ver Nacional cómo resuelve, pelota punto derecha, a ver la tiene Quintana maga Besura, le va a pegar, juega bien, dejó la pelota para Fabricio Jara, otra vez para Quintana tiene, remató, tiró, vino rebote al piso Thiago, el árbitro no para el juego, insiste la academia con Alfaro juega punta derecha dejando la pelota para Morel, ahora sí para el juego, Germán. Sí, aparentemente tuvo un tirón o algo parecido, se acalambró, algo le pasó al número 10 de Nacional, Thiago Caballero, le pide a un compañero Alfaro, a Juan Fernando Alfaro, que lo ayude a tirarse de la pierna derecha, es allí donde presenta cierto dolor el delantero de Nacional, ya está siendo asistido también por el equipo médico que ha ingresado al campo de juego, vamos a ver si es que finalmente es reemplazado. Bueno, cuando quiere dar el pase, cuando quiere habilitar por el sector derecho a Morel, patea más la tierra, patea más el pasto que otra cosa. El jugador de Nacional Caballero y que da sentido. Por eso a mí me llama mucho la atención la forma en que estaba jugando desde el primer tiempo. Para mí no está entero. Algún problema tiene Caballero, que es un jugador mucho más explosivo y ahora se lesiona solo. El partido sigue 0-0. Gol paraguayo en Ecuador. Alex Arce marcó el primero para Liga de Quito, que de visitante está goleando 3-0 a Macará. A las 18:30 van a empezar a jugar Cerro Porteño Sportivo Luqueño. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo y garantía de Electropar. Bernay va a cambiar el 13. Mesa va a pisar la cancha, Germán. Así es, Leandro Mesa va a entrar con la casaca 13, se retira lesionado. Thiago Caballero, tercer cambio de Bernay en la academia. Ricardo. Ahora la pregunta es, ¿qué le pasa a los jugadores de Nacional? Se le están lesionando todos. Realmente se lesionó Duarte, Bailones la vez pasada. Ahora está lesionado Caballero, lesionado Martínez. Algo pasa con Nacional. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Robilo, Carmacetito, Diego Iván. El partido por ahora sigue 0-0. Y su seguro, Chaco. El martes arranca la fecha 4 con Libertad Trinidense. El partido va a arrancar 17:30. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Perro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Exceso Sur. Teléfono 227-37 Perro Parecea, 42 años construyendo contigo. La marca de Gastón Benítez, pelota costados lateral, zona en ataque, pertenece a Sportivo Meliano. Los domingos con Supermercados Stock y Bueno Bank, 30% de descuento con tarjetas de crédito clásica. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Catedral Liquidez, Farmacia Catedral, hoy domingo hasta 70%.
70% de descuento y con todos los medios de pago. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Estamos con Ricardo F. Por ahora el partido se mantiene 0-0 aquí en la visera cancha de Nacional. Comunidad WhatsApp de trabajo JMC. Encontrás soporte de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Giacomer Automotores. Atención ganaderos, el viernes 9 de agosto, gran noche ganadera desde las 20 horas en los jardines del rodeo Mariano Roque Alonso. Remates de vientres e invernada, Bangkok, crece desde la raíz. La pelota sobre punta derecha para Alfaro. Juega esa pelota suavecita, va por el fondo. Alfaro, del hermano al hermano. Juega pelota por el medio para Morel. Viene buscando a la Quintanita. Presionaba la salida. Falta ahora, pita el árbitro y hay tarjeta, ¿eh? Hay tarjeta para el hombre de Nacional, Germán. Sí, para el recientemente ingresado Leandro Mesa es exhibida la tarjeta de amonestación. Tiro libre pertenece a la visita. El Luomo Corocilano, colecciones vestir la experiencia otoño invierno, redes sociales @Luomo PY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Recorrer más por menos con Shell y Itaú los miércoles hasta 20% de descuento pagando con débitos Itaú Visa Infinite, Shell mejor por lejos. La vara era muy alta para la tarjeta amarilla porque no sacó ninguna en el partido y la primera de Mesa ya le quita la tarjeta, condicionando al jugador que acaba de ingresar. Qué difícil es, qué difícil. A ver, tiro libre, pertenece a la visita. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Cebella 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para el fondo, tiene Paredes, juega esa pelota. Mitad de terreno, zona media. Va buscando la pelota lentamente Saracho. Saracho juega a su arquero. Le va a pegar Rossi, pelota del portero y pone mitad de terreno. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, toque, sponsor oficial del Albi Roja. Probaste el pack Portín etiqueta negra con Bovelo, es paraguayo de sabor único Sportín. Pasaste de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Ricardo F. Hay un golpe ahora contra el jugador de Nacional do Campo. El árbitro cobra la falta, pero no quita tarjeta amarilla. O sea, cambia el reglamento, la forma de la interpretación a cada rato. El mismo árbitro en el mismo partido. Y eso es confundido o confunde a todos. A mí, por ejemplo, me confunde demasiado. Un árbitro que para él una jugada es falta y tarjeta y la otra jugada ni siquiera es falta, o es falta pero no es tarjeta. Si no tienen un mismo criterio nos vamos a volver locos todos. A ver, Germán. Está siendo asistido por el cuerpo médico de Nacional. Claudio Núñez, su capitán, es el que se haya afectado justamente por un golpe en la zona del rostro que decía Ricardo. Se retuerce y todo, dolor, se mueve y se mueve. El capitán de Nacional muy dolorido en la zona del rostro. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. ¿Quiénes quedan como suplente nacional, Germán? Francisco Peralta, el arquero de emergencia, Alexis Cañete, Fabio Ábalos, Joel Figueredo, Juan Cruz Monteagudo, Jordan Santa Cruz, Maximiliano García, Sebastián Benítez y el sub-19 Josías Camps. ¿Quiénes quedan como suplentes de Ameliano? Federico Cristóforo, Juan Patiño, Tomás Gutiérrez, Alejandro Zamudio, Brian Benítez, Pablo Aranda, Edgar Villalba, Bruno Barja, Giovanni Bogado y Alberto Contreras. Para recordar nomás, Diego, a Bernay le quedan 2 cambios y una ventana. Y a Pedro Sarabia le quedan dos ventanas y disponibles 3 cambios para realizar aún en este partido. Muy bien, pelota para el fondo, le va a pegar Santiago Rojas. Corresponde salida para el tricolor. Fútbol de Brasil, 15 minutos del segundo tiempo en Porto Alegre. Inter le está ganando a Palmeiras 1-0 en la visita. Sigue jugando Gustavo Gómez. La pelota para Santiago, le pegó, tiró Rojas, el arquero Nacional, pelota en arriba, va a caer sobre mitad de terreno esa pelota. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te premia con premios fantásticos, envía un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote, tu botella y gana con vino Santa Elena. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Robilo, ganar más este donde te Silvia, Diego y Bam. Acá en el Arceño Rico, por ahora partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota es una izquierda, tiene Diego. Vargas, le pegó, tiró pelota nada por arriba. Golpe de cabeza, espera un ratito Víctor, golpe de cabeza sobre mitad de terreno, zona media. Insiste Ameliano, cuidado con esta, tiene frente con la pelota, bajó, soltó, se equivocó. Sí, Víctor. Cuando quieras, confirmados los equipos aquí en La Olla. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, señor. Cerro Porteño en el arco, camiseta 1, Alexis Martín Arias. La defensa 2, Alan Benítez. 15, Rodrigo Melgarejo. 24, Cristian Javier Báez. 37, Diego León. En el medio, 11, Juan Iturbe. 7, Enzo Jiménez.
6 Rafael Carrascal y por izquierda 22 Derlis Rodríguez. Media punta 8 Federico Carrizo, capitán de equipo, y como único delantero 9 Francisco da Costa. Los titulares de Manolo Jiménez. Luqueño 12 Alfredo Aguilar, 20 Sergio Tálvaro, 5 Alexis Villalba, 4 para José Leguizamón y por izquierda 13 Iván Torres. En el medio 10 Nicolás Maná, 18 Rodrigo Rojas, 8 Jorge Mendoza, capitán de equipo, 16 Rubén Ríos y por izquierda 37 Lautaro Comas, único delantero 7 Marcelo Ferreira, los dirigidos por Julio César Cáceres. Correcto, muy bien. La pelota por el medio. Va buscando Francisco Morel. Le pegó, tiró pelotazo largo. El fondo corre Quintana. Se le va la pelota. Gana González por el cuerpo. Está ganando González. Juega su arquero. Le pega Rossi. Pelota a media cancha. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Zeta Mujer, Zeta Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Fapasa. En San José de Oros tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso cerca y perpetuo socorro. Niembe. Saque de costado. Sector preferencial. Punta derecha en ataque. Pertenece a la visita. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Ricardo F. Bueno, estaba mirando de vuelta los cambios posicionales que hace Bernay con las lesiones, por supuesto, de sus dirigidos. Quintana pasa a jugar abierto por el sector izquierdo. En el medio juega Jara con Mesa, Recalde abierto por el sector derecho, a pierna cambiada porque él es zurdo, y juega como referencia Morel, el número 32, teniendo en cuenta que uno de los Alfaro, el volante central, juega sobre la línea de 4, en el 4-1-4-1 que propone Bernay en un partido que se le complicó mucho en la segunda etapa. La pelota arriba, golpe de cabeza, cortando la acción Quintana, juega pelota al fondo, sale Santiago Roca, seguro el portero de la academia. Gran rematón de Bristol, hasta 70% de descuento. Avelino Martínez, Casito Tipo Tú, San Lorenzo, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. El partido por ahora acá en la visera permanece 0-0. La Perra se acerca a Boca Penúa, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Caseramón, Gómez Caballero, sigue Cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Decir bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. A las 18:30 con Arturo Carlos y Víctor Villalba. Para el juego, Cerro Porteño Sportivo Luqueño. Energígas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. A ver, se mete frente para Meliano, colocó, tiró. El arquero, seguro. Ricardo. Muy bien el Kili Roja, que pifia de Vargas, el lateral izquierdo, que salió a reventar una pelota, pero ni siquiera la rodajó. Y allá aparece frente con la velocidad que tiene, pegándole directamente al arco para que se luzca el arquero Rojas. Sí, Darío. Energígas llega hasta tu casa, son seguros, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energígas. A todo por televisión, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Pistón y tecnología en lubricación. La pelota para el fondo, sale Rossi, portero de Meliano. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana, buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.pe. Va a cambiar Pedro Sarabia, Germán. Sí, así es, va a realizar sus dos últimas modificaciones. Llamó a Bruno Barja, número 27 para él, y también llamó a Alejandro Zamudio, casaca 10. A ver, el 27, Barja. Así es, Bruno Barja, casaca número 27. Y justamente ahora se realizan los cambios, Diego. Entra con la 10 Alejandro Zamudio, se va Sergio Fretes, y con la 27 entra Bruno Barja, se va de la cancha Cristian Ocampos. Bueno, muy bien, informó. Personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Ahora marca. Sí, Ricardo. Nuevo es Barja, un jugador que habló en su momento el presidente que lo iban a traer, que lo querían tener, ahora ya lo tienen. Contacerro también ingresó en el segundo tiempo, no hizo mucho, pero hoy está obligado el conjunto de Meliano a hacer algo más, teniendo en cuenta que Nacional se desdibujó en la segunda etapa. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Robilo, Caramba, donde te indica Diego Iván. El partido permanece 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental.
Tiro libre para Ameliano. Con Gómez y para el crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo, cuotas de 23.000 guaraníes por millón. Llámanos al 248.000 Gómez y para tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Tiro libre para la visita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Señoras y señores, por ahora el partido está 0-0. Saque de arco, pertenece a Nacional. En un mundo lleno de prisa, la felicidad está en los pequeños detalles. PSP, detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía el grupo Luminotecnia. Doctor Salud, Medicina Prepago, ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Saque de costado, punta derecha, sector defensivo, pertenece a Nacional. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero piso, probaste, te gusta. En Concasa empecé a estructurar con pasaporte y duradera acá la biblioteca gramos de cemento es de la mejor calidad. Con casa construyendo historias. ¿Qué pasó acá, Ricardo? No, levanta además la pierna el jugador de Nacional, impacta contra el rival. ¿Quién fue? Y justamente Mesa, quien ya había por sido eso. amonestado hace poquito nada más, Ricardo. Por eso decía lo de Mesa, se arriesgó y puede estar al límite de la roja. La pelota al fondo será tiro libre para Ameliano. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se recupera lentamente el hombre de Sportivo Ameliano. Repito que el partido continúa 0-0. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albiroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pasate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. A las 18:30 juegan Cerro Luqueño, sí señor. Y justamente Francisco Báez es el que había caído en la última acción tras falta de Leandro Mesa y le quedó protestando al árbitro y sobre todo al asistente 2, Derlis González. ¿Por qué no le sacaron la segunda amarilla al volante nacional, Ófilo? Correcto, muy bien Germán, la pelota por arriba, golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno, zona media, insiste Quintana, baja de cabeza Víctor Quintana, dejando cortita por media cancha, presiona en la salida, se mete el hombre de Ameliano, a ver cortando Fabricio Jara, juega la pelota para Alfaro, viene buscando una pelota Alfaro, jugó de primera para Jara, va para el piso, no dijo el árbitro, para mí es falta, la pelota para Zamudio, se mete Zamudio de Ameliano, Zamudio colocó, dejó suavecito Iván, le va a pegar Valdés, acomodó, le pegó, tiró, el rebote corto para Jara, otra vez para Ameliano, el balón para Saracho. Saracho juega sobre el punto zurda, movió de primera para Zamudio. Viene buscando una pelota, cortando la acción, insiste, recupera el rebote, le quedó a Ameliano. Está sobre el punto zurda, va, levantó el centro, tiró Zamudio, golpe de cabeza defensivo. La marca para Juan Luis Alfaro. La tiene para el tricolor, revienta, pone la pelota a mitad de terreno. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. ¿Cómo ves el partido, Ricardo F? Lindo partido, bien jugado por momentos, una cierta confusión en ambos equipos, pero el que salió definitivamente a ganar en el segundo tiempo es Ameliano, el que se desdibujó Nacional por los cambios, por las lesiones y porque hay faltas que el árbitro no está cobrando cuando tiene que cobrar, como no quiero usar la palabra favoreciendo, pero sí se ve beneficiado el conjunto de Ameliano. La pelota para Zamudio, jugó esa pelota para Saracho, pone el balón, pelota larga, arriba el respeje, la marca de Núñez, pelota costado lateral en ataque, pertenece a la visita. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Vaya siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Saque de costado, pertenece al sector visitante y pertenece a Ameliano. Brindemos por la vista que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra nuestro 64 aniversario y nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Robilo. Cada más éxito desde Diego Iván. El partido está 0-0. Piso seguro, Taco. Monumental.
La pelota al área de Santiago Rojas. El arquero Nacional puso la pelota sobre el costado izquierdo. A ver, la tiene, viene buscando a Quintana. Quintana paró, Quintana. Epa, falta, pita el juez. Tiro libre, pertenece a la academia. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Polio frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. Y la Abasto Norte bloquea. Polios Amanecer, Granjeros Campo 9. Tiro libre, pertenece al tricolor. Le va a pegar Recalde. Tiro libre para el equipo local. Atención, campeón, llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21,5. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Le va a pegar Recalde para Nacional. Le pegó, tiró pelota en el aire. Golpe de cabeza defensivo. La pelota va a caer por media cancha. A ver, la tiene Jara. Jara juega bien, jugó para Alfaro. No pudo Núñez, pelota suavecita. La marca del derecho puso de zurda. El rebote corto por Remelo. Tiene Mesa. Le puede pegar para el tricolor. Mesa se acomodó. Jugando bien punta derecha. Recibe Alfaro. Alfaro mandó el centro. Golpe de cabeza. Cuidado. Llegó Morel. Llegó de cabeza Ricardo F. Llegó Morel después de mucho tiempo. Nacional pisó el área rival. El cabezazo que no fue bueno, pero estaba donde tenía que estar el jugador, aprovechando la altura. Uno mirándolo a Recalde, que está jugando abierto por el sector derecho. Me acuerdo de una nota que le hacía Arturo hace poco nomás al papá, a Carlos, y le decía: yo le aconsejo que juegue como lateral por el sector izquierdo, y hoy juega de volante por derecha. La pelota por el medio, recibe el hombre de Nacional, tiene Fabricio Jara, la pelota de Jara. Jara movió, dejó para Quintana. Quintana pone para Jara. Jara juega más arriba. Qué pelota, juega bien, se mete Recalde, ganó. Hay peligro, busca Nacional. El primero Recalde, Recalde colocó el buscapié. A ver, paró. No pudo pegar a la pelota, Mesa cayó. ¿Qué pasó, Ricardo F? Y es para revisar esa jugada, aunque se levanta rápido ahora Mesa, pensando que pudo haber un toque dentro del área. Recalde se quedó después de haber ejecutado ese tiro libre por el sector izquierdo, y en la primera ya quitó ventaja. Saque de costado en sector defensivo, pertenece al tricolor. Agosto liquida Punto Parma hoy domingo hasta 70% de descuento en todas las categorías. También puedes hacer tus pedidos en Web App. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018214216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Llaman del VAR al árbitro, hay un llamado. Hay un llamado de VAR, se toma la mano, no pasó nada finalmente. ¿Sí decías algo, Germán? Sí, justamente por la última acción en la que había caído el jugador de Nacional, posible penal, pero finalmente no pasó nada. La pelota al medio, remata el arco de Quintana. No pasó nada, tiro de portería para Meliano. En Villeta contamos con zona residencial con series rutas importantes, no hay tal exceso sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Kumotar con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Estamos llegando a minuto 33 de la etapa final de este partido. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Midea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, 20 reloj, juegues de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. 18:30 con Arturo Carros, con Víctor Villalba para el juego. Cerro Porteño Deportivo Luqueño. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Chortiví, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. En El Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Perdón? El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota para el fondo tiene Rossi. Lentamente sale Rossi, el portero deportivo Meliano. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, general 1640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambareca, así que Lambarequina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. La pelota para Rossi, le va a pegar de portero a Meliano. Tiene Rossi, lento desplazamiento, juega punta derecha. Está dejando la pelota para Ferreira. Le pegó Ferreira, pelotazo largo para Portivo Meliano. No podía en esa zona baja. Viene bajando otra vez Zamudio. Zamudio tiene, amagando Zamudio. Le roban las pelotas, juega bien. Insiste Vargas sobre punto sur. Lateral izquierdo de Nacional, le pone la pausita, cayó. Era Mesa. Iba al piso Mesa, el árbitro pita, tiro libre. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol peruano, Sporting Cristal de local goleó 4-0 a Carlos Manucci. En el equipo que perdió fueron titulares los paraguayos Ángel Benítez y Gustavo Viera. Sector preferencial, tiro libre. Sector izquierdo pertenece a la academia. Sí, Germán. Sarabia llama a Giovanni Bogado. Será la última modificación a ser introducida en Ameliano. ¿Qué número tiene Giovanni Bogado? 34, número 34 para el ofensivo de la B azulada.
Muy bien, Giovanni Bogado va a pisar la cancha en Ameliano. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Robilo. Nada más este de Diego Iván. El partido se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Se acabó el partido para Oscar Romero. Entra con la 34 Giovanni Bogado. Último cambio de Sarabia en la visita. Ricardo F. Bueno, un cambio más ofensivo. Sabemos de la calidad que tiene este jugador, Giovanni Bogado. De la cantera de Libertad, jugó en Fernando de la Mora en intermedia. Jugó en Ameliano, si no me equivoco. Salió del país, volvió y realmente tiene muy buenas condiciones. Puede llegar a complicar en los últimos minutos a la defensa de Nacional. Ahora, una pregunta. ¿Barja dónde hizo pretemporada? Yo lo noto bastante pesado, ¿eh? Sí, Abarca. A Barja, ¿qué hizo con Chico da Costa? Hizo pretemporada. Tranquilo, Ricardo. Pelota para el fondo, sale Rossi para Ameliano. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles. Isuzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La pelota por arriba, golpe de cabeza, pelota dentro del área. A ver, la tiene, despeja Vargas. La tiene Ameliano con marca. Epa, le pegó, tiró rebote. Gol, Iván. Gol. Del Sportivo Ameliano, Iván Valdés. Le pegó esa pelota. Remate cruzado. Poste izquierdo del arquero Santiago Rojas. Le pega, encontró, buscó el espacio Iván Valdés. El hombre de los goles en Sportivo Ameliano. ¿Sabe cómo está la cosa? Ameliano, la visita pasa a ganar. Ameliano le gana a Nacional por 1-0. Monumental. Estábamos hablando de Barja y él baja la pelota. Allí en el área la aguantan, la toca para el costado izquierdo del ataque del conjunto de Ameliano. Y qué bombazo saca Valdés, que bien le pegó la pelota. La gente de Nacional pidiendo una mano. Lo cierto y lo concreto que el remate fue certero, imposible para Rojas. Y Ameliano lo está ganando por 1-0. Momento del gol. 36 minutos, segunda etapa. Valvar, el árbitro Germán. Así es, lo llama Juan López, quien está como encargado del video arbitraje en este partido para analizar la jugada. Aparentemente es una posible mano justamente de Bruno Barja, el delantero uruguayo que bajaba esa pelota dentro del área para servírsela posteriormente, o para que quede servida posteriormente a Iván Valdés, quien culminó con remate a gol. Posible Ricardo falta F. previa, dice el Zócalo, Ricardo Diego. Falta previa. Bueno, algo pasó en el área, porque apenas convierte el conjunto de Ameliano, todos los de Nacional se fueron a la carga. ¿Es falta? Es mano, ¿verdad? Mano, así es, Ricardo, hace el gesto con la mano, que alguien tocó con la mano un jugador de Ameliano, es lo que indica Blas Romero, el juez principal. Le decía Diego en el relato, pero no lo quería distraer, que había una posible mano, porque fue demasiado evidente como todos los jugadores de Nacional reclamaron. Cuando no pasa nada, reclama uno, reclama dos y tres de cara dura. Pero cuando te reclaman todos es porque algo pasó y definitivamente fue mano, definitivamente fue mano. Muy bien. La pelota al fondo, sale el arquero Nacional, Santiago Rojas. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. El partido continúa 0-0. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya, hacerlo protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota sobre punta zurda será saque de costado. Sector en ataque pertenece a Sportivo Ameliano. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Saque de costado, pelota dentro del área. La pelota le queda en esa zona. Giró, Valdés le pegó, tiró, le queda Zamudio, remata al arco. Gol. El
defensivo Emiliano Zamudio. Zamudio encontró esa pelota, encontró el rebote Zamudio. Fuerte al medio del arco de Santiago Rojas. Y pone el primero. Pone el primero para la visita Zamudio. ¿Sabe cómo está la cosa? Emiliano le gana Nacional por 1-0. Monumental. Apareció el primero del conjunto de Ameliano, pero el VAR le dijo que no por una mano previa. No se dio por enterado Nacional, que lo estaban atacando por todos lados. Y esta vez Zamudio para poner el remate al fondo del arco. Y ahora sí, darle el primero al conjunto de Ameliano. Pero ojo, el árbitro hace la seña, se está revisando si no fue offside. Momento del gol. 40 minutos, segunda etapa. Bueno, trazado de líneas. Ahora Ricardo. Sí, es lo que está diciendo el árbitro. Yo creo que el árbitro y el VAR están medio en un día no muy bueno, ¿eh? No muy bueno. Bueno, muy bien. Estamos esperando trazado de líneas por ahora. El partido lo gana Ameliano por 1-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 41 minutos. Segunda etapa, Robilo. Canal más este donde estés indica Diego Iván. Por ahora, repito, por ahora gana Emiliano Nacional por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. A las 18:30 juegan Cerro Porteño Sportivo Luqueño. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Renco Petrol, los mejores precios en combustible superaditivado, 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado, 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Bueno, Juan López está en el bar, trazado de líneas. Por ahora espera la resolución el árbitro Blas Romero. Por ahora, repito, gana la visita por 1-0. 39 años de Erimar y quiere celebrarlo contigo durante agosto con tus compras por valor de 500.000 guaraníes. Puedes ganar vales. Entérate más en @Erimar_PY. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Televisor HD Play de 43 pulgadas. Smart antes cuota 234.000 guaraníes. Ahora solo 16 cuotas 185.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Ahí dice que no es gol, ¿eh? No es válido el gol. No suba el marcador el gol de Emiliano, Ricardo F. Bueno, increíble. Ameliano hizo el primero, no, porque hubo una mano. Ameliano hizo el segundo con Zamudio, no, porque hay posición adelantada. La tercera, la vencida para Ameliano, será o Bernay va a despertar a los muchachos de Nacional para que algo diferente hagan. Realmente Nacional adormecido en el segundo tiempo cuando va a meter el último cambio que tiene el conjunto de Nacional. La pelota al fondo para Santiago, le pegó tiro, pelota a mitad de terreno. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo de garantía de Electropar. Estamos llegando al minuto 43 de la etapa final de este compromiso. York Cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar desea 42 años construyendo contigo. La pelota en la zona punta derecha, responde, sale otra vez Nacional, pelota en zona derecha para Alfaro. Alfaro tiene, juega para su hermano Juan Fernando Alfaro. Este juega para Juan Luis Alfaro. Movió sobre punta derecha, responde la Academia. El centro por arriba, golpe de cabeza defensivo. La marca de Baez, pelota para Zamudio. Tiene Zamudio, gira para Emiliano. Zamudio con esa pelota le van a cometer falta. Será tiro libre para la visita. Los domingos con Supermercados Stock y Bueno Bank, 30% de descuento con tarjetas de crédito clásicas. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Catedral Liquida, Farmacia Catedral, hoy domingo hasta 70% de descuento y con todos los medios de pago. Hace tu pedido al 627-7000. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Cambia Nacional, Germán. Así es, Diego entra con la casaca 15 Fabio Ábalos, volante, se va de la cancha Víctor Sebastián Quintana y al mismo tiempo entra Juan Cruz Monteagudo. Se retiró del campo de juego Fabricio Jara. Últimos dos cambios de Bernay en el equipo local. A ver, repasamos de vuelta. ¿Quiénes se fueron y quiénes ingresaron, Germán? El 23, Juan Cruz Monteagudo, ingresó y también entró el 15, Fabio Ábalos. Se fueron de la cancha el 18, Víctor Sebastián Quintana y también el 16, Fabricio Jara. Bueno, los dos jugadores que salieron estaban realmente agotados por todo lo que corrieron, porque tuvieron que marcar, meter, desdoblarse, llegar, marcar de vuelta, retroceder, ir al ataque. Bueno, realmente un trabajo muy sacrificado de los dos que salieron y vamos a ver qué le pueden dar estos. Si Puntiagudo puede dar un puntapié diferente para Nacional.
Saque de costado, pelota sobre punta derecha para Emiliano. Golpe de cabeza, pelota al medio. Seguro Santiago Rojas. Comunidad WhatsApp del Trabajo, JMC, encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Hace que el Día del Niño sea mágico con los beneficios de Bancopp del 11 al 17 de agosto. Hasta 50% con tarjetas crédito ocurre en tiendas deportivas, multimarcas y más. Informate en bancopp.com.py. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Robin Ocar, más este donde Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. 0-0 la visera. En Luomo conocí la nueva colección de vestir la experiencia otoño invierno, redes sociales @Luomo Peirega, Luomo Vestido Caballeros desde 1981. Para vos que está todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Ricardo F. Bueno, fuerte la falta de Ferreira, que va a ser amonestado. El 23, Monteagudo, ¿verdad? Sí, Ricardo. yo te Juan escuché. Cruz Monteagudo. Puntiagudo yo te escucho cuando vos pronuncias. Perdón, es Monteagudo. Monteagudo, sí. Estuvo en las últimas 3 temporadas, estuvo en el fútbol italiano, en la tercera división, en la Serie C del fútbol italiano. Formado en Nueva Chicago, de Argentina. Correcto, gracias. Muy bien, pelota Lara por arriba. El partido está 0-0. Diego Rosada habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la Teresa, acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número del lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. La pelota por el medio. A ver, la tiene el hombre de Emiliano. Viene girando bien, pelota suavecita. No pudo pegar. Torales viene amagando esa pelota por él. Le pegó, tiró pelota al área. Saque de costado para Emiliano. En la cancha, el P15 se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Al P15, calidad pasa. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemía. Acceso a Surcas y Perpetuo Socorro. Niembe. ¿Cuánto adicionó el árbitro, Germán? 5 minutos más, hasta los 50 se extiende esta segunda etapa, Diego. Correcto, muy bien, la pelota por el medio, no pudo en esa zona, Barja, pelota suavecita, el rebote otra vez para Emiliano, viene girando bien Barja colocó para Zamudio, levantó un centro, tiró, golpe de cabeza, poste derecho, salvó el arquero. ¿Qué pasó, Ricardo F? Tiro de esquina. Vos sabés que reaccionó tarde el arquero Kiri Rojas. Yo creo que él pensó que la pelota se iba afuera, pero el arquero no puede pensar ni le puede sorprender el balón. Cuando reaccionó, aplicó el manotazo para tirar la pelota al córner, pero él choca contra el palo y queda sentido, queda golpeado el golero de Nacional. Tiro de esquina, pertenece a la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sigue en el piso el arquero tricolor, Germán. Sí, se golpeó la cara contra el costado derecho de la cara, se golpeó contra su poste derecho justamente Santiago Rojas, habiendo extremado recursos para evitar que ese cabezazo se le cuele a un costado el costado derecho de su arco. Ya ingresa el equipo médico para verificar la situación del golero. Bueno, acá se demora, sigue en el piso el portero tricolor, Ricardo. Una pena, ¿verdad? Cuando se está por ir el partido, que se lesione de esta forma el arquero. Ojalá pueda continuar. De lo contrario, Nacional va a tener que poner un hombre de campo al arco los pocos minutos que quedan, los 3 minutos que quedan de partido. Vamos a aprovechar si vamos a cancha Cerro. A ver, Víctor Villalba, afluencia de público. Cerro Luqueño, te escuchamos, Víctor. Gracias, Diego. Momento de calentamiento dentro del campo de juego para los protagonistas. Y está llegando el público. Todavía no es una concurrencia masiva, pero creo que hoy estaremos mejor que el jueves. El jueves ante Emiliano, 4.000 personas. Me parece que superaremos ese número, pero evidentemente estamos lejos de lo que es una concurrencia cuando Cerro pelea el título, cuando Cerro está bien. Se nota que por más de que ganó el último partido, el público todavía no está muy animado aquí en Barrio Obrero. Siguen llegando los aficionados, también los luqueños que van copando ese sector. Entradas agotadas para esa zona, pero en realidad hay que decir que apenas 400 lugares estaban disponibles para los hinchas auriazules aquí en cancha de Cerro Porteño. Correcto, Víctor. Acá se repone el portero Santiago Rojas. Será tiro de portería para el equipo tricolor. Gol paraguayo en Ecuador, doblete de Alex Arce para Liga de Quito, que sobre 18 del segundo tiempo golea de visita 4-0 a Mácara. Esto de a poquito termina. Por ahora 0-0 aquí en la visera. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertirte al Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online. Más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Con Arturo, con Carlos, con Víctor y los compañeros estarán para el Cerro Porteño Sportivo Luqueño. Gran rematón de Bristol hasta 70% de descuento. Avelino Martínez, Casita Tipo T San Lorenzo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bajo la tecnología y IQF, las presas no se pegan entre sí. Vienen con un práctico cierre, piletes, lomitos y más.
más. Pechugón a todos les gusta. De a poquito termina el partido aquí en Cancha Nacional. La Ferre se acerca a Boca Perú a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casiromón Gómez Caballeros y Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferre. Decir bienestar y certeza Chiquimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Por ahora el partido continúa 0-0. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021 728 92 28, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistón y para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor Bistón y pedidos al 0183 119 720. Conoce más en bistoni.com.br. Uno más, se va a jugar el partido. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Robilo, que más este donde se indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. La tarjeta, Germán, ¿para quién es Nacional? Para Juan Luis Alfaro. Correcto, muy bien. Tiro libre para Meliano. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Para instalar tu industria de depósito público, urbanización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicado al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea. El árbitro autoriza la ejecución del tiro libre. Pertenece a Sportivo Meliano y esto va a terminar. Pelota en el aire de Paredes, pelota por elevación, golpe de cabeza seguro para el arquero, el cabezazo del defensor Martínez. Seguro Santiago Rojas. El SPC cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia. Cobertura en consultas, análisis, estudios y más. Más info al 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Señoras y señores, terminó el partido aquí en Cancha Nacional. Terminó Nacional Ameliano 0-0. Monumental. Relato Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Germán en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Cibayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Germán. Gracias, Ricardo. Lo escuchamos al ingeniero Roque Cubilla, es directivo nacional. En el segundo tiempo, hasta los 25, 24 minutos, estuvo bien, después fue decayendo físicamente. Pero preocupa de repente de una u otra manera que a pesar de que fueron anulados los goles, que le hayan marcado de esa forma. Claro que preocupa porque nos desconcentramos y aparte no tenemos acá quien aguante la pelota en la delantera, no tenemos. Jugamos sin delantero prácticamente. Y bueno, este equipo de Ameliano es un equipo hecho y derecho con jugadores mañeros que te juega los 90 minutos, te corre también y nos vino acá a empatar, vino a ganar. Pero bien Nacional por la actitud de los mitadistas, pero nos falta delantero, nos falta. Y usted justamente recién decía la cuestión de los delanteros, ingeniero. Qué mala suerte, ¿no? Tantos lesionados en un tramo tan corto del campeonato en el inicio mismo. Duarte, Bailones, ahora Caballero también y otros más. Y así mismo el muchacho Martínez se cansó, También, sí. puso todo dentro de la cancha. La actitud del equipo no hay que cuestionar. Lo que tenemos que cuestionar es que nos faltan más adelante. O sea que nuestro cupo de plantel es corto. Necesitamos más para poder avasallar esto. Gracias, ingeniero. A ustedes muy amables. Eran las palabras del ingeniero Roque Cubilla, exdirectivo de Nacional, aquí desde el sector preferencial del Estadio Señorico, Ricardo. Correcto, lo hablábamos antes del inicio del partido y decíamos, cuando yo me enteraba lo que iba a pasar en Nacional, algunos jugadores que se iban, los que trajeron, pero más todavía apostando a los chicos, a los jóvenes de la casa, la preocupación era, ¿y cómo se hace si pasa lo que pasó? ¿Cómo se hace si Duarte se lesiona en un partido, ingresa Bailones para sustituirlo y se lesiona Bailones? ¿Y cómo se hace en el partido de hoy cuando Martínez, si bien no estaba jugando en su mejor versión, era un hombre que molestaba por el físico, por el tamaño, porque estaba entre los dos centrales del conjunto de Ameliano, y sale en el segundo tiempo y se queda prácticamente sin delantero, obligado a jugar Caballero como único punta, con 4 defensores, Alfaro parado sobre la línea de 4, Alfaro digo el Juan Fernando, Juan Luis es el hermano, lateral derecho, 4 en la mitad de la cancha y un jugador, un punta, en ese momento, con los cambios era Caballero. Caballero rápidamente se lesiona y el que había ingresado minutos antes, Morel, ocupa ese lugar.
Y empiezan las variantes, empiezan las modificaciones, empiezan los cambios posicionales dentro de Nacional, que en un momento parecía podía solucionar, pero que cada vez que encontraba la forma, un lesionado cambiaba de vuelta lo planificado o lo conversado por el técnico Bernay y sus ayudantes. En un momento dado, era Quintana con Jara en la mitad de la cancha por dentro, era Morel por fuera, era Recalde por el sector izquierdo, y con los cambios Recalde pasa a jugar como volante abierto por el sector derecho y jugó por el sector izquierdo Quintana abierto, tirándose de esa manera Morel como único delantero. O sea, le pasó de todo el día de hoy a Bernay y a su equipo. De un primer tiempo donde fue superior a un Ameliano que, repito, no se regaló ni mucho menos, pero que no tuvo el peso ofensivo. A un segundo tiempo donde el que se perdió por los cambios, por las lesiones, por el andar del equipo fue Nacional, y el que creció con los cambios, el que salió definitivamente a ganarlo en el segundo tiempo fue Ameliano. Los cambios de Sarabia fueron más efectivos, no se le lesionaron jugadores. Los dos primeros que ingresaron, Torales y Valdés, el 7 y el 17, que le dieron una dinámica totalmente diferente. De hecho, que Valdés convierte un gol que es anulado por la mano previa de Barja, y en el segundo gol que hace Zamudio, también en posición adelantada, en la jugada, le anulan, y de 2 goles convertidos a 2 goles anulados se queda con un empate que para mí va a tener sabor a poco para este conjunto de Ameliano, que lo mereció ganar por lo que hizo en el segundo tiempo. Nacional viene en la primera etapa mal, desdibujado en el segundo tiempo, dejando que Ameliano sea el protagonista, dejando que Ameliano sea el que maneje totalmente el partido, inclusive con la tenencia. Muchas veces podés agazaparte, salir a jugar de contra y ser más peligroso, pero esta vez inclusive teniendo la pelota en su poder, teniéndola más que el rival, Ameliano lo arrinconó a Nacional, pudo haberse quedado con la victoria, pero el VAR le dijo que no, ante un arbitraje feo, malo de Blas Romero, que pintaba bien, que venía bien, que en su momento lo apuraron hasta que se lesionó y no sé si no se recuperó del todo, pero hoy dejó mucho que desear en cada una de las faltas que cobraba y en las faltas que dejaba de cobrar. 2 o 3 tarjetas amarillas en el partido, un partido que fue áspero, un partido que realmente, si él bajaba la vara, iban a tener por lo menos 8 a 9 tarjetas, pero las que sacó me parece que inclusive no fueron para tal color Ricardo. de tarjeta. Señor. Estamos cuando quiera, Ricardo, para el partido Cerro Luque. Correcto, Arturo, nosotros nos quedamos con Germán, entonces para la conferencia de prensa diciendo que Ameliano mereció quedarse con el triunfo, pero que el empate y los puntos se reparten el día de hoy aquí en la Vicente. Correcto, nos avisás entonces, Ricardo, con Germán. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenas tardes. Muy bien, Arturo, cordial saludo a la audiencia del Monumental y también a la gente de fútbol de 1008 Fútbol a lo grande, para ver a este Cerro Porteño con la necesidad de un triunfo para mantener la punta del campeonato. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Los equipos, Víctor en la olla. Buenas tardes, Arturo. Renovado saludo para toda la audiencia de fútbol a lo grande. Aquí Cerro Porteño juega de la siguiente manera. En el arco, camiseta 1, Alexis Martín Arias. Camiseta 2, Alan Benítez. Con el número 15, Rodrigo Melgarejo. 24, Cristian Javier Báez. Y 37, Diego León. En la mitad de la cancha, por derecha, 11, Juan Iturbe. Camiseta número 7, Enzo Jiménez. 6, Rafael Carrascal. Y 22, Derlis Rodríguez. Media punta, 8, Federico Carrizo, capitán de equipo. Y único delantero, 9, Francisco da Costa.
Los titulares de Manolo Jiménez, los suplentes: Miguel Martínez, Antonino Martínez, Eduardo Brock, Edgar Páez, Diego Churín, Alexis Fariña, Víctor Cabañas, Luis Olmedo, Tobías Marecos, Tobías Portillo y Fernando Fernández. A continuación, equipo titular del Sportivo Luqueño. En el arco, 12, Alfredo Aguilar. La defensa, 20, Sergio Tálvaro. Camiseta número 5, Alexis Villalba. Con el número 4, José Leguizamón. Y 13, Iván Torres. En mitad de cancha. Por Perdón, derecha, Víctor, ¿Otávaro qué número tiene? 20, Sergio Tálvaro. Entonces lo puse 21. Otávaro 20 cuando me enviaste, Alexis Villalba 5, Leguizamón 4 y Tan Torres 13, ¿verdad? Así es, Arturo. Después en el medio por derecha, 10, Nicolás Maná. 18, Rodrigo Rojas. 8 y capitán de equipo, Jorge Mendoza. 16, Rubén Ríos. Y 37, Lautaro Comas. Único delantero, camiseta 7, Marcelo Ferreira. Los dirigidos por Julio César Cáceres. Van a la banca Gonzalo Falcón, Rodi Ferreira, Ángel Brizuela, Matías Suárez, Alex Álvarez, Elvio Vera, Fernando Benítez, Lucas Barrios, Guillermo Auché, Pablo Aguilar, Jorge Benítez y Aldo Parra. Arturo. Ricardo, vos estás todavía ahí. Ya se fue. Porque está Germán. Lo que me dijo, pues Ricardo, voy a quedarme. Por eso nomás le pregunté. Juan, contigo. Catedral Líquida de Farmacias Catedral. Hoy domingo hasta el 70% de descuento con todos los medios de pago. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Enseguida estamos con Germán Lactil de la conferencia de prensa. El empate, 2 goles anulados. El caso de el primero por mano, el segundo por offside. Vamos entonces con la conferencia cuando me indique Gerardo. Contigo, Germán. Escuchamos a Pedro Sarabia, entrenador.